Muy buenas noches con todos, señores. ¿Qué tal el día de hoy? Bueno, continuando con el programa de seguridad en el trabajo, vamos a ver un tema muy importante. Básicamente es una continuación de lo que vimos en la sesión anterior. Básicamente, la sesión anterior vimos básicamente cómo nuestra ley de seguridad en el trabajo lo relacionamos básicamente a todos los temas del COVID-19, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es básicamente los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Y esto, ¿dónde lo encontramos? Básicamente lo vamos a encontrar en la resolución ministerial 972 del 2020 del MINSA. Entonces, básicamente aquí vamos a ver los 7 lineamientos que contiene esta norma y también las consideraciones para el regreso y la reincorporación al puesto de trabajo también. Vamos a ver algunos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de implementar esta normativa. Recordemos que estamos desde el año pasado con el tema de la pandemia. Esta norma se puede decir que ya es la tercera versión. Recordemos que empezamos con una normativa que es la 239, de ahí salió sus modificatorias. Finalmente salió, muchachos, la RM, la 448-2020 del MINSA, el cual derogaba la 239. Ahora sale esta justamente en el mes de, si no me equivoco, en el mes de noviembre sale esta norma. Y esta norma eh, modifica básicamente estos puntos que vamos a ver, básicamente el tema de los lineamientos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Siempre bueno presentarse. Mi nombre es Roberto Lobato, soy ingeniero de higiene y seguridad industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así mi muchacho tengo cursos y diplomados de lo que está relacionado a todo lo que es sistemas integrados de gestión, lo que es básicamente los temas de calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo. ¿Mm? Bueno, actualmente me desempeño como jefe de seguridad y salud ocupacional en la empresa Productos Paraíso Perú. También soy docente de la empresa de gestión integral HQS. También para cualquier consulta, cualquier duda, bueno, están mis redes sociales y, y empezamos, ¿no? Primeramente, vamos a hacerles una pregunta, ¿no? Bueno, creo que en este momento creo que ya todos ya sabemos, ya tenemos definido qué es el coronavirus, ¿no? Pero siempre es bueno hacer un recordar, ¿no? Entonces vamos a ver acá, dice, ¿no? ¿Qué es el coronavirus, Roberto? Entonces, el coronavirus, como bien dice acá, es una familia de virus que puede causar diversas afecciones, ¿no? Desde el resfriado común hasta las infecciones respiratorias graves, ¿no? Actualmente se investiga a un coronavirus surgido en la ciudad de Wuhan. Todos sabemos que el virus empezó ahí, ¿no? Es en China, al que se le ha denominado el SARS-CoV-2, ¿no? Que ese es el virus, ¿no? El agente biológico, el SARS-CoV-2, el virus, el cual la COVID-19, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta algo, ¿no? Justamente esta información es muy, muy interesante. Dice, ¿no? Que el 80% de los casos presentados en el mundo se presenta como una gripe normal. ¿Ah? Entonces, nuevamente repito, es el 80% de los casos presentados en el mundo lo pasan como si fuera una gripe normal. ¿Ah? Y son fáciles de manejar. Entonces, Roberto, el 80%, bueno, o sea, no va a tener muchas complicaciones. Pero aquí viene el tema, dice, ¿no? Tanto el 20% puede ser una complicación. O sea, ese restante, ese 20% puede ser alguna complicación, me indica acá. Dice, de menor. De ellos, o sea, de ese 20%, dice, el 10% va a necesitar hospitalización. ¿No? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no? Roberto, pero si yo he visto que eh, en el Perú, ¿no? Hemos visto varios casos de personas, bueno, que han fallecido, ¿no? O han sido hospitalizadas, ¿no? Y bueno, y a algunos han salido bien, ¿no? Otros, bueno, ya hemos visto las cifras que nos enviaba el MINSA a comienzos de marzo, abril, mayo, ¿no? No una cifra ya de muertes, ¿no? Entonces, este es básicamente, muchachos, la definición del COVID-19, ¿no? Entonces, espero que haya quedado clara esta parte. Ahora, nos centramos ahorita básicamente a la RM 972. Entonces, vayamos a ver los objetivos de esta normativa. Para eso tenemos la normativa dividida en dos tipos de objetivos. Un objetivo general, o sea, esta normativa tiene un objetivo general y también tiene objetivos específicos. Entonces, vayamos a ver qué es lo que nos indica en el objetivo general. Dice, ¿no? El objetivo general de la RM 972 de 2020 del MINSA nos indica lo siguiente, ¿no? Dice, establecer los lineamientos para cuando veamos BPC, vigilancia, prevención y control, ¿ya? BPC, vigilancia, voy a usar acá
Pero, ajá. Cuando veamos, muchachos, las siglas BPC, estoy hablando acá de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con respecto a la exposición al SARS-CoV-2. Recordemos, muchachos, que el agente biológico es el SARS-CoV-2, es el virus SARS-CoV-2, el cual ocasiona la enfermedad COVID-19. Eso sí hay que tenerlo claro. Entonces, Roberto, entonces tú me dices que esta normativa tiene como objetivo, me va a establecer los lineamientos. Claro, vamos a ver más adelante que esta normativa nos va a indicar los lineamientos que debemos tener en cuenta como tema de prevención, ¿no? Entonces, Roberto, ya queda claro. Objetivo general, esta normativa me va a dar todos los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Con respecto a la exposición al SARS-CoV-2. Listo, Roberto, quedó todo claro. Entonces, pero Roberto, esta normativa tiene objetivos específicos, claro, tiene objetivos específicos. Por ejemplo, dice acá, ¿no? Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia por la COVID-19. También muy muchachos que hay actividades económicas se han reactivado, entonces la gente necesita trabajar. Entonces, ya sabemos que hay necesidad que la gente necesite elaborar, ¿no? La gente quiere un sustento para las casas. Entonces, vamos a ver ahí que nosotros como, bueno, las empresas tienen que implementar varios puntos, ¿no? Entonces, para eso esta empresa, perdón, la RM, la 972, nos va a indicar algunos lineamientos que hay que tomar en cuenta, lo cual lo vamos a revisar más adelante. ¿Qué más? Entonces, lineamientos, Roberto, para la vigilancia, presión y control. ¿Qué más, Roberto? Ah, también, mira, también me establece lineamientos para establecer lineamientos para el regreso. Vamos a ver más adelante la RM, qué define como regreso y qué define como reincorporación al trabajo. ¿Ya? Pero rapidito nomás. Regreso es cuando la persona ha estado en cuarentena, o sea, por el tema de estado de emergencia y quiere regresa a laborar. Ahora, si esta persona regresa y no ha tenido, o sea, no ha sido positivo por el tema del COVID-19, no ha tenido contacto, no ha sido caso sospechoso, en ese caso, la norma le llama regreso. ¿Por qué? Porque esta persona, bueno, se puede decir que ingresa a la empresa siendo negativo, o sea, negativo en el tema de tener la infección del COVID-19. Ahora, Roberto, ¿qué pasa si yo, bueno, ya tuve la enfermedad COVID-19 y quiero regresar a mí, o sea, quiero reincorporarme? Entonces, si yo tuve COVID, ya por haber tenido COVID, entonces ese término ya se llama reincorporación, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, igual lo vamos a explayar más adelante en la parte de definiciones. Entonces, igual, esta normativa también va a indicar cuáles son los lineamientos para el regreso y la reincorporación al trabajo. Listo. Tercer objetivo específico, Roberto, es garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para reducir el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. Vamos a ver un tema de barreras, pero igual, vamos a ver más adelante qué medidas se adoptan, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que tiene justamente la RM, la 972 del 2020 del MINSA, digamos. Ahora, Roberto, pregunta. Yo, o sea, quiero saber esta normativa, cuál es su ámbito de aplicación. Entonces, no te preocupes, o sea, no hay nada que inventar acá. La normativa es bien clara. Y aquí nos da 3 puntos, las cuales esta norma aplica, dice, ¿no? Roberto, ámbito de aplicación, dice, las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas. Listo, o sea, las empresas. Y también hay personas naturales que también realizan actividades, ¿no? Entonces, las empresas, ¿no? Obviamente alguna persona natural con negocio. O sea, ellos también deben desarrollar actividades que estén relacionadas con justamente, y vamos a ver un anexo donde nos indican algunos puntos, ¿no? Porque hay empresas que tienen 4 o 3 trabajadores, entonces la norma ya pensó en ellos y ha hecho como un checklist, ¿ya? Entonces, listo, Roberto, aplica para personas naturales y personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. ¿Qué más, Roberto? Mira, acá también, entidades del sector público. O sea, no solo voy a agarrar y, o sea, esa norma ataca, o sea, perdón, no solo aplica al sector privado, no, también el sector público que tiene que alinear a esta norma, ¿ya? ¿Qué más, Roberto? Dice, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Ajá, Roberto, entonces, ¿a qué se refiere? No sé si usted ha escuchado hablar de los contratistas.
los contratistas, y yo le digo porque como les comenté al comienzo un poco un resumen de mi CV, yo soy una empresa, yo trabajo y nosotros necesitamos algunos servicios. Tenemos de repente algún trabajo, no sé, de metalmecánica, o de repente, por ejemplo, lo que yo veo como, bueno, lo veo con el área de mantenimientos, es valga la redundancia, el mantenimiento de los circuitos de detección de detectores de humo. Entonces, por ejemplo, este sí me dijo, no, Roberto Lobato, a mí no me corresponde la ley. Le digo, no, pero acá está bien claro. Dice, Roberto, pues somos tres personas, no me corresponde. No, pero acá es bien claro, dice, personal con vínculo colaboral y contractual en el sector público y privado. Y tú tienes con nosotros, tú eres un contratista, tienes un vínculo contractual con nosotros, ¿ya? Ahora, si tú quieres ingresar acá a laborar acá Paraíso, estos son los requisitos. Lo tomas o lo dejas, o si no, busca otro. Al final el contratista se tuvo que alinear, porque la normativa es bien clara, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, muchachos, vayamos a ver algunas definiciones. Bueno, no he puesto todas porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero he puesto las más importantes. Por ejemplo, Roberto, ¿qué definición crees que es importante? El aislamiento en el ámbito comunitario. Repito, aislamiento en el ámbito comunitario. ¿Qué es eso, Roberto? Ese es el procedimiento por el cual una persona considerada caso sospechoso, caso probable o confirmado de la COVID-19 no requiere hospitalización y se le indica aislamiento domiciliario. ¿Ya? Entonces, como hablamos hace un momento, hay personas bueno, que no hacen muchas complicaciones. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace? Hace un aislamiento en su casa. ¿Ya? Ojo, pero hay que tener en cuenta ese procedimiento en el cual la persona considera caso sospechoso. Y ya vamos a definir qué es un caso sospechoso, caso probable o confirmado de la COVID-19. Y si no requiere, o sea, no requiere ir al hospital, ¿por qué? Porque no ha sido muy agravante su caso. Entonces se recomienda ir a que guarde, como se puede decir, guarde reposo en su domicilio y de repente siga algún tratamiento médico. Listo, nada más. Y ese es el tema del aislamiento en el ámbito comunitario. Ahora, Roberto, también en esta normativa nos habla del aislamiento hospitalario. ¿Qué significa eso, Roberto? Dice acá, es el procedimiento por el cual un caso sospechoso, un caso sospechoso, probable confirmado de la COVID-19, es ubicado en un área hospitalaria separada de paciente aislado donde no tenga contacto con los otros pacientes. Entonces, en este caso ya estamos hablando de aislamiento hospitalario. ¿Ya? Entonces, hay que diferenciar aislamiento domiciliario y aislamiento hospitalario. Creo que sí, las definiciones son claras, ¿no? Ahora, también he visto que es importante que ustedes sepan es la alta epidemiológica COVID-19. Entonces, vayamos a qué es lo que nos indica la normativa. Dice, transcurridos los 14 días para el caso del COVID-19 leve, miren acá, transcurridos 14 días para el caso de COVID-19 leve, luego del inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado por lo menos 4 días asintomático. ¿Ya? Pero ojo, igual, o sea, de repente el médico de la empresa o el médico tratante le da de alta, igual, o sea, 4 días debe estar asintomático y si hablamos de empresa, el médico ocupacional o el que haga, el responsable de la seguridad y salud en el trabajo, tiene que hacer un seguimiento a esta persona. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos habla de la alta epidemiológica del COVID-19, ¿no? Repito nuevamente, dice, transcurridos los 14 días para el caso del COVID-19, leve, luego de inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado por lo menos 4 días asintomático. ¿Listo? Son unas definiciones que me parecen muy interesantes. Ahora, hace un momento tú, Roberto, hablabas de caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. Vayamos a ver qué es lo que dice la 972, ¿no? La RM 972 del MINSA. Dice lo siguiente, ¿no? Caso sospechoso, Roberto, dice, ¿no? Dice, persona que cumpla cualquiera de los siguientes criterios clínicos. Repito, persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos. Número uno, dice, ¿no? Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, cefalea, congestión nasal, diarrea, pérdida del gusto y pérdida del olfato. ¿Qué más, Roberto?
Ese sería un primer punto para tener en cuenta para saber que es un caso sospechoso. Me indica el punto A es, ya es un, ya tengo que estar alerta. Entonces, este es un caso sospechoso. ¿Qué más? Otro punto, los pacientes con infección respiratoria aguda. Ya es una persona que, bueno, ya se agravó, ¿no? Entonces, ya, además, acá indica que tiene fiebre mayor de 38 dentro de los 10 últimos días y que esta persona requiere ser hospitalizada, ¿no? Entonces, ya vamos viendo varios criterios para tomar en cuenta para saber que es un caso sospechoso, ¿no? Eso sería un tema de caso sospechoso. Roberto, ¿y caso probable? Entonces, ¿cómo saber que si es un caso probable? Ah, para eso hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí, no? Quienes cumplan, dice, con cualquiera de los siguientes criterios. ¿Y cuáles son esos criterios, Roberto? Dice, ¿no? Caso sospechoso con antecedentes epidemiológicos de contacto. Ojo, acá hablamos de contacto, epidemiológicos de contacto directo con un caso probable o confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos de los cuales ha tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de síntomas. Roberto, en resumen, es, bueno, si yo he tenido contacto directo con un caso probable, un caso confirmado. Ya si ha habido contacto, entonces hay que tener en cuenta esos puntos, ¿no? Si hay que tener y hay que tener un periodo de ventana de 14 días, dice, ¿no? Entonces, en ese caso, yo sería un caso probable. ¿Qué va a ser? Personas con inicio reciente de pérdida del olfato, ¿no? O pérdida del gusto. Entonces, si yo ya tengo un tema de pérdida del olfato y pérdida del gusto, entonces también se debería tomar en cuenta como un caso probable. Muchachos, ¿qué más nos indica? Hay veces algunos centros médicos para descartar, para ver si es un caso probable, algunos le hacen lo que son los rayos X, ¿no? Se dice caso de sospechosos con imágenes toras que muestran hallazgos radiológicos sugestivos, ¿no? Al COVID-19, ¿no? Hay un tema de opacidad, también o sea, rayos X, ¿no? Radiografías, y en este caso hay que ver acá algún diagnóstico, ¿no? Bueno, esto básicamente son términos médicos, sea, pero acá le voy a indicar, ¿no? Radiografía de tórax, tomografía computarizada y ecografía pulmonar. En cada una de estas pruebas hay varios diagnósticos, ¿no? Igual esto de acá no va a entrar muy a detalle porque estos ya son temas médicos, ¿no? Pero igual, allá nos indica, ¿no? Si es radiografía de tórax, ¿cómo saber cuál sería el siguiente criterio que es un caso probable? Básicamente dice opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con distribución pulmonar y periferia e inferior, ¿no? Y así, ¿no? Básicamente nos indica en cada prueba cuáles serían los diagnósticos que ven, ¿no? Entonces, si yo me hago una prueba, una de estas tres pruebas y encuentro alguno de estos diagnósticos, entonces eso quiere decir que ya soy un caso probable. Roberto, y caso confirmado sintomático, ojo, caso confirmado sintomático de COVID-19. ¿Y qué es eso, Roberto? Dice, caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio. Ajá, Roberto, confirmación de laboratorio. O sea, por COVID-19 mediante una prueba molecular para la SARS-CoV-2 positiva. Ajá. Caso sospechoso probable con prueba, y esto es lo nuevo, ¿ah? Las famosas pruebas antígenas. Eso es lo nuevo que trae esta normativa, porque normalmente antes era la molecular y la serológica, pero ahora ha incluido una nueva prueba que es la prueba antígena. ¿Ah? Entonces, caso confirmado roto, cuando si salgo caso sospechoso probable con prueba antígena positiva para la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Roberto, ahora caso sospechoso probable con prueba serológica, ¿no? Acá está el tema de las pruebas de ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminescencia y electroquimioluminescencia, ¿no? Bueno, son palabras un poco complicadas, pero en realidad son pruebas serológicas, listo, no tengas tanto problema. Ahora, para yo ser positivo, muchachos, es básicamente reactiva, dice, el IgM o IgG para infección de SARS-CoV-2. Muy bien. Entonces, eso sería lo que es el caso confirmado sintomático para la COVID-19, muchachos. Ahora, caso de infección asintomática de COVID-19. Ojo, que acá hablamos ya sintomático, que ya tengo los síntomas. Ahora, ustedes saben que hemos visto varios casos en el Perú que hay personas que han tenido el virus y no pasa nada. Tranquilo, ellos ni cuenta se han dado que han tenido el virus, pero ¿por qué, Roberto? Porque son esto acá. Son personas asintomáticas de COVID-19. O sea, con él pasó el virus, de repente por un pequeño malestar de una tarde y pasó todo y listo, ¿ya? Entonces,
Caso de infección de asintomática. Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas. Acá está bien claro, ¿no? Que no presenta signos ni síntomas, ¿no? Compatibles con la COVID-19. Y con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o prueba antígena positiva o la prueba serológica. Como le dije, muchachos, repito, hay personas, como le dije, que han tenido COVID-19, pero no, tranquilo, con ello no era la cosa hasta que se hicieron la prueba. Yo he tenido, en el laboro, hemos tenido algo de, un porcentaje menor de personas, que han sido asintomáticas, ¿no? Si nosotros, bueno, en la empresa donde estoy actualmente, se tomó como política hacer las pruebas, serológicas cada 15 días, ¿no? Bueno, ahora se ha extendido a 3 semanas, ¿no? Pero igual, o sea, nosotros ya hemos visto casos, yo le digo porque es cuando empezamos a hacer las pruebas, nosotros el 30 de abril del año pasado, vimos casos, ¿no? En mayo, en junio, casos, personas que trabajando normal, tranquilo, y cuando le hacíamos la prueba, justo salían positivos, ¿no? Igual, el doctor, bueno, no, en ese tiempo no había mucha información, pero igual el médico ocupacional que trabaja con nosotros tomaba sus precauciones, ¿no? Le daba descanso médico, o, o sea, descanso médico de una semana, 14 días, entonces, depende de cómo la evaluación que le daba el médico, ¿no? Entonces, en base a lo que el médico evaluaba, él estimaba los días de descanso, ¿no? ¿Ya? Igual, vamos a ver más adelante cómo es la reincorporación de estas personas que han sido caso positivo, ¿no? Ojo, recordemos nuevamente que si yo he estado en cuarentena y no he tenido COVID-19 y eso de ahí, y si yo quiero nuevamente activarme laboralmente, eso se llama regreso. Si he sido positivo y quiero nuevamente activarme como económicamente, eso se llama reincorporación. Nuevamente repito para que no tengas más adelante algún problema con las definiciones. Igual, vamos a ver en las consideraciones para esa incorporación esa diferencia. Ah, también tener en cuenta esta práctica, muchachos, las definiciones del centro de trabajo y del lugar de trabajo. Roberto, ¿cómo define el centro de trabajo la RM972? Dice, ¿no? Centro de trabajo es el lugar o lugares en el cual se desarrolla la actividad laboral con la presencia de trabajadores. Y acá bien claro, dice, ¿no? Lugar o lugares en que se desarrolla la actividad laboral con la presencia de trabajadores. Ahora, ¿qué es el lugar de trabajo? El lugar de trabajo es todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su labor o donde tienen que acudir para el desarrollo. Recordemos que ahí tenemos contratistas, ¿no? Ellos básicamente no laboran en su, en su área de trabajo, ¿no? Entonces, tienen que irse, por ejemplo, al cliente A, al cliente B, ¿no? Por eso dice bien claro, ¿no? Donde desarrollan su labor o donde tienen que acudir para desarrollarlo, ¿no? Entonces, ese básicamente es el tema del lugar de trabajo. Ah, y aquí nos hemos dado cuenta, y eso lo hemos visto cómo ha ido evolucionando ese tema del COVID-19 el año pasado. Hemos visto que a ciertos grupos de personas, enfermedad, esta COVID-19, ha sido un poquito que como que la golpeó muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, estas personas, ¿quiénes son? Los famosos grupos de riesgo, ¿no? Y entonces, ¿qué es el grupo de riesgo, Roberto? Es el conjunto de personas que presentan características individuales asociada a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. ¿Ya? Entonces, estas personas si les da el tema del COVID-19, van a tener mayor riesgo de complicaciones a la COVID-19. Roberto, ¿y quién son estas personas? La norma también nos indica. Personas mayores de 65 años son grupo de riesgo. Personas con hipertensión arterial también son grupo de riesgo. Personas con diabetes también son grupo de riesgo. Temas de obesidad, Roberto, el índice de masa corporal ahora va a ser 35. A fin de cuentas, una cosa, índice de masa corporal ya de 40 y ahí queda, listo, quedó ahí. ¿Qué más, Roberto? Enfermedades cardiovasculares, también son personas, grupo de riesgo. Enfermedad pulmonar crónica, cáncer y otros, ¿no? Otros tipos de enfermedades en las cuales esto va a complicar, si en caso de COVID-19 va a aumentar el riesgo, ¿no? Que esto se complique, ¿no? Por eso dicen, no, pucha, esta persona es gordita, pobrecita, y si le da el COVID-19, o si es persona mayor, o si es una persona con cáncer, ¿no? Entonces, hay que cuidarla bastante, ¿no? Porque son grupos de riesgo. Ahora, esta norma, muchachos, habla bastante del tema del profesional de salud, ¿no? Entonces, para eso nosotros decimos, ¿no? ¿Qué es el profesional de salud? Es aquel que cumple, ojo, es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud
de los trabajadores por exposición al COVID-19, ¿no? Y esto vamos a verlo más adelante en la anexo, ¿ya? Entonces, para ver una definición más exacta, bueno, me he tomado la molestia buscar una normativa y he encontrado esta ley, ¿no? Que es la ley 23536, que es una ley que data del 27 de diciembre de 1982, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, ley que regula el trabajo y la carrera de los profesionales de salud. Ajá, Roberto, acá está, ¿eh? Profesionales de la salud. Entonces, y acá me indica quién son esas carreras, ¿no? Entonces, el número uno me dice Roberto que es el médico cirujano, el cirujano dentista, Roberto, cirujano dentista, médico veterinario, únicamente los que laboran en el campo asistencial de la salud pública, obstetriz, enfermero, químico farmacéutico, asistente social, ingeniero sanitario, nutricionista, psicólogo y biólogo. Entonces, según esta ley, ellos serían los profesionales de la salud, ¿ya? Pero en este caso creo que es un poco más claro, creo que aquí los que entran a traer bastante son los médicos ocupacionales y las enfermeras, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que ya hay en el anexo uno ya nos indica, ¿no? Si tienes de cierta cantidad de trabajadores, te corresponde te corresponde un médico, te corresponde una enfermera o te corresponde un profesional de la salud, ¿no? Ah, y aquí vamos a ver este punto que también es muy interesante, ¿no? Dice, puesto de trabajo con riesgo de exposición al es bien clara, ¿no? Y acá nos va a indicar los niveles de riesgo, ¿no? Y va a indicar, y va a ser de acuerdo a por ejemplo, dice, ¿no? Aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, vamos a que hay un riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, dice, para aquellos puestos con diferente nivel de riesgo, de exposición, que dependen y acá está bien claro, ¿no? Que dependen, o sea, nivel de riesgo, pues, exposición al SARS-CoV-2 y dependen del tipo de actividad que realiza. Ajá. Y sobre la base de los niveles de riesgo establecidos en el presente alineamiento, cada empleador con y acá hay que tener bien en cuenta eso, ¿no? Dice, y con la aprobación de su comité de seguridad en el trabajo, cuando corresponda, ¿ya? Determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto de trabajo. O sea, yo tengo que agarrar y hacer una plantilla y ver que todos los puestos de trabajo que están en mi empresa, donde yo laboro, tengo que agarrar y ver que cada puesto, cuál sería su nivel de riesgo de exposición al SARS-CoV-2. ¿Ah? Dice, ¿no? La determinación de los niveles de riesgo se efectuará por los métodos de identificación de peligro biológico. Ya, Roberto, de cajón, ya, acá me está pidiendo que mi matriz siempre debe ser actualizada y debo incluir el peligro biológico del SARS-CoV-2. ¿Qué más, Roberto? Y se evalúan los riesgos para la salud y la vida de los trabajadores. O sea identifico, Roberto, identifico el riesgo, perdón, identifico el peligro, que es el tema del peligro biológico, que es el SARS-CoV-2, evalúo el riesgo y recordemos que los riesgos, el peligro, la matriz per se hace por puesto de trabajo. Entonces, el puesto de trabajo voy a ver qué nivel de riesgo tiene. ¿Qué más? Y se establece ay, acá pasa algo, se ha corrido. Dice, y se establecen los controles en función a la jerarquía establecida en el artículo 21, Roberto, de la ley 29783, ley de seguridad en el trabajo. ¿Ya? Roberto, ¿y a qué se refiere con la jerarquía de controles? Cuando hablamos del tema de la jerarquía de controles, déjame ver si puedo poner algo acá. Vamos a ver, acá está, creo que por acá pongo un texto. Cuando hablamos de jerarquía de controles, muchachos, hablamos básicamente la primera nivel de jerarquía es la eliminación. Ojo que son esa jerarquías de control, ¿no? Yo tengo básicamente ver 5 tipos de nivel de control. Eliminación del peligro, Roberto, no puedo eliminar el peligro. Vamos a ponerlo acá, eliminación. Roberto, no puedo eliminar el peligro, ¿qué hago? Voy a sustituir, Roberto. Sustituir. Ajá, muy bien. Roberto, no puedo sustituir ese peligro. No puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Control de ingeniería, Roberto. Listo. Roberto, no puedo hacer control de ingeniería. ¿Qué puedo hacer? Control administrativo, Roberto. No se preocupe, muchachos. Control administrativo. Listo. Roberto, pero. Ay, perdón, acá. ¿A qué te refieres con control administrativo? Básicamente acá estamos hablando de aplicación. De repente agarrar y colocar señaléticas. Y Roberto, dijiste que eran 5. Claro, la última opción de control en el IPRC son los famosos equipos de protección personal. Si hablamos del tema del COVID-19, Roberto, estamos hablando del tema de la
el respirador, ¿no? El respirador o la mascarilla comunitaria o la mascarilla quirúrgica, ¿no? Entonces, eso de acá, a eso se refiere esto de acá. O sea, cuando esto de aquí se refiere a esto, ¿ya? Que requiere controles, habla de la eliminación y sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPPs. A eso se refiere, muchachos. Entonces ya, o sea, si se dan cuenta, ya la RM972 ya está, como que, tomando en cuenta la ley de seguridad en el trabajo, que es la ley 29783, muchachos. Ah, y se acuerdan, ¿no? Dice, acá dice, ¿no? Los niveles de riesgo, ¿no? Entonces, yo, ¿cómo sé cuáles son los niveles de riesgo? Acá están, ¿no? A ver, seguro que yo les comenté que hay riesgo bajo, riesgo mediano, Roberto, riesgo alto y riesgo muy alto. Entonces, Roberto, vayamos a ver a qué se refiere nuestra RM972 sobre cuando habla de riesgo bajo. Dice, ¿no? Dice, los trabajos con un riesgo bajo de exposición son aquellos que no requieren contacto con personas. Ajá, excelente. O sea, no requieren contacto con personas externas, que se conozcan o se sospeche que están infectados con la SARS-CoV-2. ¿Qué más? Dice, así, perdón, así como en el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros. O sea, si guardo una distancia de 1.5 metros, se puede decir que sería riesgo bajo, ¿no? Dice, con el público en general, o el que se puede usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de actividad laboral. De repente, no sé, por ejemplo, ahí, atención al cliente, ¿no? Entonces me pongo de repente hay una, una pantalla física, ¿no? Porque está el tema así como una barrera física. Entonces, para ese caso ya sería riesgo bajo, ¿ya? 1.5 y que haya una barrera, ¿no? Ahora, ese es en el caso, muchachos, de riesgo bajo. Ahora, riesgo mediano, muchachos. Los trabajadores con riesgo mediano de exposición son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros, ¿no? O sea, si hay un contacto a menor a 1.5, entonces ya sería en riesgo mediano. Ya, Roberto, y contacto con, ese es contacto con público en general, ¿no? Y que por las condiciones en las que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. O sea, no, es bien complicado poner una mampara. De repente, y a veces eso lo vemos en los centros comerciales, ¿no? O en los supermercados. Y en el mercado también es bien complicado, ¿no? La gente que trabaja en el mercado, o sea, hablamos de los mercados así que cerca de nuestras casas, y se podría considerar a ellos como si fueran eh, riesgo mediano, ¿no? Porque es bien complicado que le ponga una mampara. Yo he visto que en algunos casos, algunos mercados sí le pueden colocar una mampara, en otros casos no, ¿no? Lo he visto que lo que hacen es agarrar y colocan una barra horizontal, ¿no? Como para que el transformador marque distancia, pero es bien complicado, porque igual yo tengo que agarrar y al señor del mercado tengo que pagarle, ¿no? Usar monedas. Entonces, en esos casos, ellos serían riesgo mediano. Ahora, Roberto, y el riesgo alto es trabajar, dice lo siguiente, ¿no? Trabajar con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos, ¿no? O confirmados, u otro personal que debe ingresar a los... mira acá, mira lo que dice acá, ¿eh? U otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de trabajo de atención de pacientes con la COVID-19, ¿no? Ah, Roberto, entonces por gente ya está, ya como se dice, donde las papas queman, ¿no? Ya estamos hasta que se exponen a esos lugares de atención de pacientes COVID, ¿no? Pero no se encuentran expuestos a los... mira, acá hay algo muy interesante, dice, pero no se encuentran expuestos a los aerosoles en el ambiente de trabajo. Excelente. Ajá, o sea, ellos serían riesgo alto. O sea, de repente por ahí pasan y hacen limpieza, ¿no? De repente algún cuarto de hospital, ¿no? Pero no tan expuesto justamente a esta parte de aerosoles en el ambiente de trabajo. Ya, no dice por ahí que algún paciente COVID, bueno, voy a hacer un ejemplo un poco irracionalmente que un enfermo estornude, ¿no? Entonces, si estornudo, yo estoy botando ahí el tema del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, a eso sí, claro, no se encuentran expuestos a los aerosoles en el ambiente de trabajo. Eso de ahí sería, muchachos, riesgo alto. Ahora, riesgo muy alto, Roberto. Dice, trabajo en el que se tiene contacto, ajá, ahí está bien claro, trabajo en el que se tiene contacto con casos sospechosos y confirmados de COVID-19, ¿no? Y expuestos a aerosoles, ¿no? En el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o procedimientos de laboratorio, ¿no? Entonces, en estos casos ya estamos hablando de este riesgo muy alto, ¿no? Se puede decir que ellos son los médicos que están en la línea, en la línea de mando, ¿no? O sea, en la línea la línea de fuego, donde ellos son los que atienden a todas a estas personas que ya han sido infectadas con COVID-19.
Entonces, ese es básicamente, muchachos, los tipos de puestos, ¿no? Ahora, este punto también me parece interesante, lo vamos a desarrollar más adelante, pero siempre es bueno definirlo, ¿no? Nos habla del tema del regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio. Repito, regreso al trabajo post aislamiento social obligatorio. Roberto, ¿y qué significa eso? Ah, lo que le comenté hace un momento. Proceso de retorno al trabajo posterior al levantamiento de aislamiento social obligatorio, o sea, la cuarentena, Roberto, tras culminar el estado de emergencia nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. O sea, una vez que se levanta el estado de emergencia y la gente quiere ir a trabajar, entonces, pero ya han sido negativos, entonces esas personas se dice que son casos de regreso, ¿ya? Y es poder ejecutivo, se deberá aplicar antes del inicio de las actividades. Los lineamientos establecidos son en el numeral 7172 del presente documento. ¿Qué más, Roberto? Regreso al trabajo post cuarentena. Ese proceso de retorno al trabajo luego de permanecer 14 días en su casa, confinado desde el contacto directo con la persona infectada. Incluye al trabajador que declara que no sufrió la enfermedad y que se mantiene clínicamente asintomático. Ese es el contacto post cuarentena. ¿Ya? Ahora, reincorporación al trabajo con lo que lo comenté en su momento, ¿no? Proceso de retorno a laboral cuando el trabajador que fue diagnosticado o declarado que tuvo COVID-19, ¿no? Y está dado de alta epidemiológicamente, ¿no? Entonces, está bien claro, el regreso es cuando yo no tuve la enfermedad y quiero ya nuevamente desarrollar mis actividades, ¿no? Pues en ese caso dice que es regreso y si yo he sido positivo, he sido diagnosticado o declarado con COVID-19, entonces ya estamos hablando de la reincorporación. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de las definiciones, bueno, no, por tema de tiempo no puedo poner casi todas las definiciones, pero yo creo que estas definiciones que hemos hablado ahorita creo que son las más importantes. Ahora, vayamos a ver algo muy interesante, ¿no? Esta normativa tiene unos lineamientos preliminares, dice, ¿no? Dice, previo al inicio de las labores, el empleador está obligado de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es la esencialmente preventiva. O sea que la normativa acá me indica que una cosa, si tú quieres iniciar actividades, cumple ciertos requisitos. Y justamente esta normativa me indica esos requisitos que son conocidos como los lineamientos. La idea siempre tanto la ley de seguridad en el trabajo, la ley 29783, tiene un objetivo siempre, una política de prevención, o sea, prevención de accidentes, prevención de enfermedades. Entonces, esa misma mirada tú la tienes que dar dentro de tu empresa cuando quieras iniciar actividades. ¿Qué más, Roberto? Esto es también interesante, ¿no? En todo centro laboral, a través del servicio de seguridad en el trabajo, ojo, muchachos, el área de seguridad, el área SOMA, el área CIT, el área CCT, a eso se refiere con servicios de CCT. Ahora, Roberto, no tengo esa área, pero yo he contratado los servicios de un consultor, ya. Si contrato los servicios de un consultor, ellos son el servicio de seguridad en el trabajo, ¿ya? Eso tener en claro, igual, imagino que también ya lo habrán visto en las sesiones anteriores, a qué se refiere cuando hablamos de servicios de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? O el que haga de sus veces, ¿no? Dice, debe elaborar el plan de vigilancia, pero dice, ajá, como dije al momento, ¿no? Cada empresa o cada empleador debe elaborar su plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. ¿Quién lo va a hacer, Roberto? El área de servicios de seguridad en el trabajo, ¿ya? Si cuentas con un área especializada de seguridad en el trabajo, bienvenido. Roberto, no tengo área. Contrata un consultor, ¿ya? Pues eso es bien claro. Y la misma ley también nos dice, ¿no? Que los servicios de seguridad del trabajo los puedes especializar. Pero ojo, que si, Roberto, o sea, que si pasa algo, el contratista es responsable. O sea, el consultor es responsable, no. O sea, lo que básicamente acá vas a delegar son funciones, ¿no? Funciones, autoridad, pero más no vas a delegar responsabilidad porque al final el último responsable siempre es el empleador. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, mi área de seguridad en el trabajo o mi consultor me elabora el plan. Listo, Roberto, me va a elaborar el plan de vigilancia, prevención y control. Ah, ¿y qué más sigue, Roberto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Vamos a agarrar acá y ese plan que ha sido elaborado por el especialista de seguridad en el trabajo o el consultor o el área especializada, ¿qué es lo que va a hacer acá?
ese documento, ese plan, lo tienes que remitir al comité, acá están las siglas, el Comité de Seguridad en el Trabajo o al Supervisor de Seguridad en el Trabajo, ¿ya? Este plan se remite al comité o al supervisor de seguridad en el trabajo. Solo vamos a sacar un paréntesis. Cuando yo hablo de supervisor de seguridad en el trabajo, igual yo lo comenté igual en la sesión anterior, aquí lo que nos indica es que si mi empresa tiene de 20 a más personas, me corresponde a mí establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si mi empresa es de menor de 20 trabajadores, entonces a mí me corresponde designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, y ese supervisor es elegido entre los trabajadores. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Porque sé qué es lo que pasa. Ah, dice, ¿no? El empleador dice, ¿no? Ah, un supervisor de seguridad no trabaja. Ah, ya, voy a contratar un ingeniero de seguridad. No, y no es así, ¿no? Este supervisor de seguridad en el trabajo es elegido entre los trabajadores, muchachos. Y Roberto, ¿y para qué le envió al comité o al supervisor de seguridad en el trabajo? Ah, es que acá le da una función en la normativa, y dice, ¿no? Es que ellos son los que van a aprobar ese plan y lo tienen que aprobar en reunión de comité. Y sería básicamente sería una reunión extraordinaria, ¿no? Porque recordemos que el comité se reúne de manera mensual y son reuniones ordinarias. Ojo, y es más, esta normativa me da un plazo. ¿Sí? O sea, o sea, yo como empleador, o sea, como empleador toma una cosa, toma comité o supervisor, revisa y aprueba el plan, pero tienes un plazo máximo de 48 horas a partir de la recepción. O sea, tienes 2 días para revisar y aprobar el plan, porque la ley ya lo indicó. ¿Qué más? Roberto, no, o sea, que tengo un problema, mi empresa tiene menos de 5 trabajadores, ¿qué voy a hacer? No te preocupes, que acá también hay lineamientos preliminares. Dice, ¿no? Todo empleador con hasta 5 trabajadores que no se encuentre incluidos dentro del decreto supremo 03 del 98, que básicamente nos habla del tema de las actividades de alto riesgo, cumple con la obligación de registrar su plan de manera, me, su plan mediante la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19. Roberto, ¿y eso no lo vamos a ver? Ah, lo vamos a ver en el anexo 6. Esta normativa tiene varios anexos y justamente si yo tengo entre 5 trabajadores, ya me da una lista de chequeo y ya me da ahí unos puntos que debo tomar en cuenta a la hora de establecer mi plan. O sea, como digo, todo está listo, no hay nada que inventar. ¿Qué más? Ah, miren esta parte, dice, ¿no? Bueno, el plan de vigilancia, presión y control COVID-19 en el trabajo debe incluir una guía breve de actividades. Ajá, Roberto, una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2, los que serán detallados en la lista de chequeo de vigilancia. En el anexo 5 ya hay un checklist. Ese es interesante. Lo vamos a hacer más adelante y hay un checklist. O sea, de repente para el tema de lavado de manos, para el tema de capacitación. Entonces yo tengo un checklist ahí y eso me va a ayudar bastante para hacer el seguimiento. Porque no es solo agarrar y ya. Es una cosa, mi plan, acá está mi plan y acá está todo lo que voy a implementar. Listo. No, no. O sea, ya, Roberto, yo soy bueno y ya planifiqué. Ya, pero tengo que hacer seguimiento. Ya, yo he dicho, no, que Roberto, yo en mi empresa vamos a ver, vamos a hacer una desinfección 2 veces por semana. Muy bien, has planificado bonito. Pero ahora a ver, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Para eso, esta lista de chequeo me va a ayudar bastante. Realmente voy a hacer un chequeo de repente de manera quincenal. Ver, ¿no? Verificar, inspeccionar. Dice que debe haber alcohol en los puntos, en los puntos de ingreso a las instalaciones. Ya, verifica que esté el alcohol. Verifica que la gente, por ejemplo, donde yo trabajo, el personal de vigilancia es el que toma la temperatura al personal que ingresa. Ahora, pero verifica que el termómetro esté en buen estado. O sea, nada va a funcionar si nosotros no hacemos seguimiento. Roberto, ¿y cómo puedo hacer un seguimiento? Pues justo puede ser esta lista de chequeo. O de repente tú haces inspecciones inopinadas, ¿ya? Haces inspecciones inopinadas y verificas el cumplimiento de todo lo que te has planificado en tu plan, ¿no? De vigilancia, prevención y control del COVID-19. ¿Qué más, Roberto? Ah, mira, y acá ya me indica, ¿no? Dice que el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo debe indicar lo siguiente. Número uno, debe especificarlo el número de trabajadores de cajón. Número de trabajadores. Y acá miren, esto es lo interesante, ¿no?
Debe también especificar la nómina de trabajadores según el nivel de riesgo. Repito, nómina de trabajadores según el riesgo de exposición al SARS-CoV-2. ¿Se acuerdan que hace un momento hablábamos, ¿no? Del riesgo muy alto, alto, mediano o bajo, ¿ya? O sea, tiene que hacer una nómina donde me indique justamente esto, ¿ya? ¿Qué más? Y también debe indicar las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Para eso esta normativa nos va a hablar de los 7 lineamientos y de las eh, 4 consideraciones de regreso y reincorporación al trabajo. ¿Qué más, Roberto? Dice, el registro del plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el trabajo, se registra, ¿no? O sea, este plan yo lo voy registrando, ¿dónde dice Roberto? En el Ministerio de Trabajo, y se realiza a través del Sistema Integrado de Información para COVID-19, o sea, el SISCOVID. Eh, pero hasta el momento, muchachos, no sale ese sistema. Roberto, ¿y qué hago? Ah, para eso, muchachos, en la sesión anterior vimos que hay una normativa, creo que salió en la tercera fase, si no me equivoco, que me dice, no, ya una vez que pues, tu plan ya está, ya lo elaboraste y ya lo aprobó el comité, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir por acá, muchachos. Lo voy a enviar al correo del MINSA. A ver, si no me equivoco, es empresas, empresa, eh, si no me equivoco, si no, bueno, igual, por favor, me corrigen, pero creo que es este correo. Envío mi plan a este correo. Y automáticamente ya, si envío mi plan a este correo, ya mi plan ya ha sido aprobado, ya ha sido aceptado y aprobado por el ministro. ¿Ya? Roberto, ¿y algún registro, evidencia? Claro, el correo. Ese cuenta a la bandeja de enviados y ese correo, yo por ejemplo, que es lo que he hecho, lo he impreso y lo he agarrado y también lo he anexado en mi plan, porque yo manejo uno original, ¿no? Y ese original lo tengo anexado en Nofile y está justamente impreso ese correo. Entonces ese correo para mí es mi evidencia, mi registro de que yo he enviado mi plan de vigilancia, prevención y control al MINSA, ¿no? Ya, muchachos, entonces hay que tener en cuenta eso. Ah, mire, acá hay otro punto interesante. El plan de vigilancia y prevención COVID-19 en el trabajo, vamos a ver también en el anexo 5, ¿no? Y este anexo 5 tiene una lista de chequeo de vigilancia que es el anexo 4, ¿no? Y acá hay algo muy interesante, ¿no? O sea, que tu plan, o sea, esto de acá, toda esta información será accesible mediante el panel de control de SysCovid, que está a disposición de las entidades de supervisión y fiscalización. ¿Quién es, Roberto? Está su salud, los que siempre nos mortifican, muchachos, Sunafil, Servir o EFA, pero el que está fiscalizando bastante es el tema de Sunafil, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya hemos tenido ya casi como bueno, no 3 visitas, sino nos ha llegado este comunicado de Sunafil de manera electrónica, donde el cual nos pide ciertas documentaciones, nos piden información, has hecho pruebas, a ver, mándame una foto de la toma de temperatura, el tema de desinfección de manos. Por ejemplo, yo, bueno, nosotros con la empresa hemos hecho un curso así de 3 sesiones de 4 horas y yo en ese curso que hago con los muchachos del diplomado, les muestro un paneo fotográfico de todas las actividades que yo he realizado. O sea, cada lista, o sea, cada alineamiento con su foto y evidencia. Es interesante, o sea, le muestro, o sea, cosas que o sea, bueno, yo y mi equipo de trabajo hemos implementado en la empresa. O sea, como digo, acá hay un tema de experiencia, no es que solo yo leo la norma, no. Yo les voy acá a indicar, o sea, todo lo que yo he implementado en mi empresa, ¿no? Bueno, en mi empresa no, sino en la empresa donde laboro, ¿no? Entonces, toda la información que tú envíes, muchachos, al tema del correo de Minsa, toda esta información va a ser de repente verificada por la entidad fiscalizadora, ¿no? En nuestro caso va a ser Sunafin, trabajamos en el sector privado, ¿no? O si trabajas en el sector público, creo que es el Servir, si no me equivoco, ¿ya? Entonces ellos son los que van a fiscalizar, ¿no? Igual dicen, tengo también los ministerios, igual desde todos los sectores tendrán acceso a la información agregada de Siscovi, ¿no? Pero igual hay que esperar que salga el tema de Siscovi para poder ingresar, ¿no? Mi plan, ¿no? Recuerden que cuando era la 239 y la 448 había que ingresar el plan en los módulos que era
al comienzo era sencillo, agarrabas y llenabas datos, no te demoraban ni 20 minutos. De ahí salieron unos benditos 24 módulos que sí te demoraban como creo que un par de días, porque ingresas información, de ahí se colgaba en la plataforma, era todo un desastre. O sea, como digo, te demorabas 2, 3 días y ya, y recién agarrabas y podías colgar tu plan, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos indica, ¿no? O sea, ese plan, después de haber sido enviado al correo de MINSA, eso es lo que hemos puesto en el plan, va a ser fiscalizado. Ojo, y si van a hacer ustedes un plan, yo siempre les digo a ustedes acá, ¿no? Hagan plan de acuerdo a la naturaleza de esa empresa, ¿no? De acuerdo a la realidad de esa empresa. No agarren y entran en internet y de repente encuentran el plan de vigilancia, presión y control de repente de una mina, ¿no? Que son más exigentes que una empresa de 5 trabajadores, ¿no? Entonces, hagan su plan lo más real, ¿no? Lo más real a la empresa. No hagan el copiar y pegar, ¿ya? ¿Por qué? Por esto de acá que les he hablado, ¿no? Todo lo que tú pongas en el plan, ¿quién lo va a verificar? Lo va a verificar Sunafil, muchachos. ¿No? ¿Qué más, Luis Roberto? Dice, mire, todo plan recibido en las instancias antes mencionadas es verificable, justo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Es verificable. Aquí él debe contener los 7, bueno, claro, los 7 lineamientos que vamos a ver ahorita, básicos que resumen las actividades y acciones e intervenciones planteadas en el lugar de trabajo, ¿ya? O sea, como digo, todo lo que tú se envió al tema del correo del MINSA, o cuando salga el tema del SISCOVID, toda esa información que tú pongas va a ser verificada por, en este caso, como yo trabajo para una empresa privada, verificada por Sunafil, por ejemplo. Roberto, vamos a ver qué es lo que nos indican los lineamientos, ¿no? Como dije hace un momento, se ha considerado 7 lineamientos. Vamos a ver qué nos indica cada lineamiento, muchachos. Vamos a ver. Nos habla, muchachos, básicamente de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que indica acá, Roberto? Dice, se establece la limpieza y desinfección en todos los ambientes del centro de trabajo, ¿no? Ahora, ¿y esa limpieza, Roberto, cuándo lo voy a hacer? Al inicio de las labores. Y Roberto tiene que ser de manera diaria, ¿no? O sea, es de manera diaria y también yo debo agarrar y establecer las frecuencias. Número uno, limpio antes del inicio del trabajo, de manera diaria y establezco las frecuencias. Roberto, voy a limpiar 3 veces al día, no sé, tú ves, o 2 veces al día. O sea, usted tiene que ver también la cantidad de personal disponible, ¿no? Para hacer el tema de limpieza. ¿Qué más? Ojo, y no es solo agarrar y hacer limpieza. Tengo que asegurarme lo siguiente. A esta persona que realiza la limpieza, tengo que darle sus implementos de seguridad. Por ejemplo, acá vemos no, guantes, algunos paños absorbentes, algunos desinfectantes, vemos con su mascarilla, por ejemplo, está con un traje Tyvek, este señor está con nosotros le llamamos esto en la empresa le llamamos cofia, entonces, eso también, ¿no? Pero, ¿qué más? Y asegurar las medidas de protección, claro, los CPP Roberto Mili, pero ¿qué más? Capacitación para el personal, ¿no? Que realiza la limpieza en el centro de trabajo, así como la disponibilidad de las sustancias a emplear, ¿no? En la desinfección. Roberto, si yo manejo de repente algún solvente, de repente alcohol, ¿no? Alcohol o de repente manejo, si voy a hacer una desinfección entre el amonio cuaternario. Entonces, para eso yo debo tener la hoja de seguridad. Y de repente esa hoja de seguridad de ese desinfectante que utilizo para desinfectar el área de trabajo, lo puedo tener en cuenta de repente como una capacitación o una charla, ¿no? Y explicarle a los muchachos qué tan nocivos estos son estos productos químicos, ¿no? Entonces, hay que darle los EPPs, hay que capacitarlo y en la medida posible de repente hacer un procedimiento de trabajo, ¿no? Un procedimiento de cómo se hace la limpieza y en ese procedimiento de agarro y establezco la frecuencia, ¿no? Acá dice, debo determinar la, el periodo de la desinfección como una medida preventiva. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la desinfección todos los días a partir de las 12, ¿no? Es justo el horario donde hay eh, poca cantidad de personas que van al tópico, ¿no? Entonces, en ese horario hacemos la desinfección al tópico, ¿no? Muy bien. A ver, y eso es básicamente los puntos que hay que tener en cuenta para la limpieza y desinfección de los trabajos. Ahora, ¿qué más, Roberto? ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica el, la evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? Hay que hacer una evaluación aquí
la condición de trabajo, deben hacer una evaluación médica, pero para eso debo tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá dice que el responsable de la salud del servicio de servicio de evaluación deberá, ¿no? O sea, básicamente acá lo que me indica es que el responsable de la salud de los trabajadores debe hacer una evaluación, ¿no? Y deberá tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Identificar el nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2, ¿no? En cada puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá hay una tablita interesante. Yo voy acá viendo, ¿no? Si, por ejemplo, acá pongo de repente, no sé, el recursos humanos, de repente, asistente de recursos humanos veo, ¿no? Recursos humanos, a ver, tiene contacto con uno mayor a 1.5, la frecuencia no es frecuente, con tanto mínimo, distancia, sospecho, no, por ahí, entonces digo, no, no, creo que el asistente de recursos humanos, creo que sí, ¿no? Sí sería un riesgo bajo, ¿no? Pero yo también donde laboro tengo personal que atiende, porque tenemos tiendas, tenemos algo de 7 tiendas que tiene atención al público, entonces ahí sí, ¿no? Roberto es, a ver, creo que si es un vendedor de tienda, entonces sí, ¿no? Hay un contacto frecuente, ¿sí? Porque van a ir los clientes a comprar colchones, ¿no? Y en ese caso va a ser bien complicado, Roberto, que ponga una mampara porque el vendedor se tiene que acercar al cliente y mostrar el producto, ¿no? Bueno, siempre manteniendo la distancia, pero siempre va a haber un contacto menor a 1.5, ¿no? Y si, no sabemos si, bueno, hay este tema de acá, ¿no? Entonces, yo creo, y a mi parecer, creo que el vendedor que está en la tienda, para mí sería considerado un riesgo medio, ¿no? Son ejemplos que hago así, ¿no? Entonces, ya, yo, o sea, el responsable de la seguridad en el trabajo debe agarrar y debe determinar los niveles de riesgo según la planilla, ¿no? Muy bien. Aparte, muchachos, de que el responsable de la seguridad y salud en el trabajo haga este tema de la identificación del nivel de riesgo de exposición a SARS-CoV-2 por el puesto de trabajo, también el médico o el que haga del profesional de salud debe agarrar y debe aplicar la ficha sintomatológica a todos los trabajadores. ¿Ya? O sea, justamente el anexo 2 es esta ficha de acá, que esto lo tiene que, bueno, lo tienen que tener todos los trabajadores. Y normalmente, en algunos casos, si ustedes desean, lo hacen de manera física, o si no, agarran y de repente lo hacen de manera digital, no hay problema. En un Excel hay algunos que he visto que han agarrado y lo han puesto en un formulario de Google, no hay problema. Ustedes vean la forma la cual sea más adecuada y más, y sea más aplicable para ustedes, ¿no? Este es un punto muy también interesante, ¿ah? Dice, también para evaluación de la condición de salud, según el elemento número 2 dice que hay que hacer el control de la temperatura al momento de que de que esta persona ingresa al centro de trabajo, dice, ¿no? Ahora, dice, todo trabajador que cumpla con criterios de casos sospechosos deberá ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención de manejo clínico de casos COVID-19, ¿no? Si esta persona sobrepasa una temperatura que la vamos a ver en el lineamiento número 7, entonces esta persona tiene que ser atendida, ¿no? De acuerdo a este documento técnico, ¿no? Que normalmente esto lo manejan los médicos, ¿no? Ahora, Roberto, también me habla de que yo debo hacer aplicación de algunas pruebas para detectar si soy caso positivo, ¿no? El tema del COVID-19. Pero para eso la normativa es bien clara, ¿no? Dice, ¿no? Solo se va a aplicar la aplicación de pruebas solo a los puestos altos y muy altos. O sea, cuando hablo a los puestos de nivel de riesgo alto y muy alto, ¿ya? Solo a esos puestos se les debe realizar las pruebas de diagnóstico. O sea, de repente hacer las pruebas, de repente, no sé, todo depende del médico ocupacional o la persona que ve el tema de la salud de los trabajadores, de repente lo va a realizar de manera, no sé, quincenal, mensual, ¿no? Pero igual ellos tienen que hacerse la prueba. Ahora Roberto dice, pero Roberto, y los que son puestos medianos y puestos y nivel de riesgo bajo y mediano, ah, para esos puestos que son de mediano riesgo y bajo riesgo, dice que esa prueba de diagnóstico no es obligatoria. Ajá. Entonces, no es obligatoria. Entonces, pero dice, y se debe ser únicamente para aquellos trabajadores que presentan síntomas compatibles con la COVID-19 o en contacto directo con un caso confirmado. O sea, en esos casos, y el médico tiene que analizar, porque ojo que aquí, en este tema del COVID-19, o sea, el actor principal de todo este plan es el médico ocupacional, ¿no? O sea, él es el que tiene al final la última palabra, ¿no? Y acá dice bien claro, ¿no? Y se debe hacer únicamente para aquellos trabajadores que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.
o de repente son contacto directo de un caso confirmado. Ahora, acá hay algo también interesante que lo indica. Dice, no se debe realizar pruebas de diagnóstico de laboratorio para definir al alta del paciente. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Yo tengo un compañero en el laboro, él dice que se fue a la clínica Jesús del Norte, que queda acá por Independencia, y él dice que Roberto, para que me dieran de alta, me hicieron Roberto como, bueno, él fue un caso, caso positivo de COVID, y en la clínica Jesús del Norte le estoy hablando en el más o menos en junio, ¿no? Junio, julio. Entonces dice que para que le den de alta, dice que le hicieron como 3 veces hisopado. O sea, en una semana le hicieron 3 veces el hisopado hasta que salga negativo, y de una vez dice que no es que salió negativo, recién le dieron de alta. Pero ya no, acá la norma indica bien claro, ¿no? Dice, no se debe realizar ninguna prueba de diagnóstico del laboratorio para definir la alta del paciente. Ya, acá la norma ya la tiene clara. Lo malo que acá ya se les acabó el negocio de las clínicas también, ¿no? Porque yo les hablo en esos meses del año pasado, cada prueba molecular te costaba 300, 400 soles, ¿ya? Entonces, ya, como dices, ya se perdió un poco el negocio, ¿no? Pero ya acá la norma es clara. O sea, una cosa ya nada de que ya para hacer darme de alta tengo que ser por negativo, no. Ya no, ya. La norma ya acá lo definió bien claro. Ahora, Alberto, ¿qué pasa si yo identifico un caso sospechoso, ¿no? O tomar conocimiento de ser contacto de un caso confirmado, se procederá con las siguientes medidas por las siguientes medidas por el profesional de salud. Número uno, dice, yo debo agarrar y debo derivar, o sea, debo derivar a este caso sospechoso a un establecimiento de salud para su manejo, ¿ya? O sea, para su tratamiento, básicamente, ¿ya? ¿Qué más, Roberto? Es evaluación por el responsable de salud para identificar los potenciales contactos. Claro, o sea, hay que ver más o menos si esta persona ha tenido contacto con alguien, ¿no? O sea, para ver si esta persona tiene contacto y de repente alertar a los contactos, ¿no? O ver de repente ver que esta persona con quién tuvo contacto, entonces, posiblemente esta persona fue la que le contagió, ¿no? Recordemos que tenemos personal asintomático. ¿Qué más, Roberto? ¿Qué vamos a hacer el profesional de la salud? Ah, va a tener que comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción, de repente al hospital, a la posta, básicamente, o algún centro médico, ¿no? Que esté, del MINSA, ¿no? O de salud. ¿Qué más, Roberto? Si es un personal de caso sospechoso, el profesional de la salud tiene que brindar material e información sobre la prevención del contagio del COVID-19. ¿Por qué? Porque esta persona ya está sospechoso y esta persona puede agarrar y ya puede, de repente, contagiar a algún familiar, ¿no? Entonces, yo como empleador y como profesional de la salud, yo debo agarrar y debo brindarle material e información relacionada al tema de prevención del contagio del COVID-19. ¿Por qué? Porque esta persona se va a ir a su casa. Y en este caso, le voy a indicar, en esta información se le va a indicar cuáles son las medidas de higiene y cuidado que debe llevar en su hogar. ¿Ya? Entonces, todo eso te lo define la norma. O sea, como digo, acá no estoy inventando nada. La norma es bien clara y indica eso, ¿no? Ah, y acá hay algo muy interesante. Y es un punto que también hay que tener en cuenta. Dice acá, ¿no? Se recomienda realizar seguimiento clínico a distancia, ¿no? Diario o interdiario al trabajador identificado como caso sospechoso o contacto de un caso confirmado, según corresponda, ¿no? Y para eso, ¿cómo lo voy a hacer, Roberto? Para eso la norma, la RM972, nos ha ya hecho ya tiene un formato, ¿no? Que es la ficha 300, ¿no? Que es la ficha de seguimiento del SISCOVID del Ministerio de Salud. O sea, mediante esa ficha tú ya vas haciendo seguimiento. O sea, y acá dice bien claro, ¿no? No es que yo tengo que ir a su casa, no, es clínico a distancia. ¿Cómo es eso, Roberto? No se hagan muchas bolas, chuchos. Tenemos celular, teléfono, videollamada, WhatsApp, o sea, hay mensaje de texto, o sea, ya no, o sea, es más, no es necesario que tú hables con el trabajador, puedes el teléfono de la esposa, el esposo, entonces con ello tú ya te comunicas y haces el tema de seguimiento. Ya, pero hay que ser, no es solo agarrar y ya que se vaya a su casa el trabajador que está contagiado con COVID-19 o es caso confirmado, caso sospechoso, que vaya a su casa, no. Va a su casa y tú como personal profesional de la salud de la empresa tienes que hacer el seguimiento. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? En este caso, nosotros manejamos, tenemos en nuestra empresa tres licenciadas asistentes sociales. Entonces ellos son los que hacen los seguimientos. Y en caso de ver de repente alguna complicación,
automáticamente ellas agarran y van, se dirigen y le indican eso al médico, y el médico se comunica con la persona y le da algunas recomendaciones. ¿Ya? Pero esa es la forma de cómo se debe realizar el tema del seguimiento y bueno, ya la norma ya nos ha ayudado y nos ha elaborado ya la ficha de seguimiento, que es la ficha F300. Sí, ojo que todavía seguimos en el lineamiento número 2, ¿ah? Acá nos indica lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Medidas excepcionales de carácter transitorio ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y ante un caso sospechoso de la COVID-19 o contacto directo y un caso confirmado. ¿Qué voy a hacer? Dice, ¿no? Roberto, o sea, me mandan a mi casa y ahora, ¿quién me paga? Porque la empresa no, o sea, no me va a pagar si no tengo un descanso médico. Ah, la norma también ha pensado en eso. ¿Qué es lo que dice acá bien claro? Dice, el empleador procederá a otorgar descanso médico con indicación firmada por el médico tratante o médico a cargo de la vigilancia y salud de los trabajadores. Entonces, si hay un descanso médico, por ende, ya te has subsidiado ese periodo que vas a estar en tu casa. Entonces, descanso médico, entonces ya tú vas a hacer tu descanso médico remunerado, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Ah, y acá algo muy interesante. Dice, el descanso médico será otorgado por el tiempo considerado para el aislamiento y o cuarentena, ¿no? Para proteger y resguardar su salud e integridad del trabajador, así como el resto de los trabajadores de sustitución. Claro, sé que el médico tiene que evaluar, ¿no? De repente es una cosa que se vaya una semana, pero o sea, ojo, que no es que va una semana y regresa a trabajar, no. Él se va una semana de aislamiento y va a regresar al trabajo, pero previo al regreso al trabajo tiene que agarrar y hacer pasar una evaluación médica con el responsable de la seguridad y salud del trabajo. En el caso del médico, de la enfermera, pues se tiene que pasar una evaluación. Una vez que el médico responsable de la salud evalúa y dice, no, pues, esta persona ya está acta, ya puede ingresar. ¿Ya? Eso es. Ya, la persona está acta y regresa al trabajo. Entonces, eso sería todo con el lineamiento número 2. Es un poquito amplio. Ojo que esto lo he resumido porque tiene un poquito más cosas. Ahora, tenemos el tercer lineamiento y aquí nos habla básicamente del lavado y desinfección de manos de manera obligatoria, ¿no? Aquí dice, el empleador asegura ¿qué es lo que nos indica justamente este lineamiento? Diciendo que el empleador asegura la cantidad y ubicación de punto de lavado de manos o alcohol en gel. O sea, yo debo agarrar y esto es una cosa en este punto. Normalmente, ¿dónde puedo poner los puntos de alcohol en gel? En los ingresos a la empresa. ¿Ya? Y de repente ya tú vas a agarrar y vas a definir por qué área de trabajo es una cosa, vamos a utilizar el baño, o de repente implemento un lavamanos portátil, pero en las oficinas sí ver la forma de tener de repente un dispensador de alcohol en gel o solución de alcohol. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Y acá está bien claro, ¿no? Uno de los puntos de lavado de alcohol o de gel debe estar ubicado al ingreso del centro de trabajo. Dice, con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. No, antes, no sé si, bueno, no le he puesto la imagen acá, pero hay unos que utilizan una especie de pedal. Usas un pedal y el trabajador se desinfecta las manos. O en algunos casos, ¿cómo se está haciendo en los supermercados? El mismo personal de vigilancia les aplica el alcohol en gel, el alcohol en gel o la solución de alcohol en las manos. Listo. ¿Qué es lo que dice acá? O sea, que la idea es que no haya contacto de la mano con los grifos o las manijas. Eso es lo que nos indica acá este lineamiento del tema del lavado y desinfección de manos. ¿Qué más, Roberto? Dice, en la parte superior de cada punto, o sea, si yo tengo un lavamanos o tengo un dispensador de alcohol en gel o solución de alcohol, lo que tengo que hacer es básicamente poner arriba una señal. Tiene que ser una cosa, acá hay un lavamanos y también debo agarrar y poner el procedimiento correcto de cómo yo debo lavarme las manos y desinfectarme las manos. Por ejemplo, yo he puesto acá una, ¿no? He puesto este de acá, que es el tema de cómo se deben lavar las manos. Igual esta información la he cogido de la OMS, o sea, no es cualquier información de internet, ya, o sea, hay información que se tiene que ver, tiene que ser validada, ¿no? Entonces, esto de acá, si yo manejo un lavamanos, esto de acá debe estar en donde hay este tema de lavamanos. Por ejemplo, esta información, bueno, yo lo he hecho así de manera horizontal y esto yo lo he agarrado y lo he puesto en todos los servicios higiénicos, donde hay un tema de lavamanos. Ahora, también ya hemos visto el lineamiento número 3. Ahora también nos habla del lineamiento número 4, que está relacionado básicamente al tema de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? O sea, que de repente tengo que desarrollar algunas actividades, ¿no? O sea, el profesional de la salud tiene que desarrollar algunas actividades como para que el trabajador
tome conciencia, ¿no? Y sensibilizarlo con los temas relacionados al COVID-19. Para eso yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Es información de COVID-19 y medios de protección laboral. O sea, tengo capacitaciones y hacer carteles. Si voy a hacer una capacitación, muchachos, ¿qué debo tener? Registro de capacitaciones. O sea, si yo hago una capacitación, muchachos, evidencia, Roberto, registro de capacitaciones. Roberto, carteles, bueno, eso es sencillo, ¿no? Si va a venir el inspector de una fil, va, de arranque va a agarrar, de repente va a ver que yo tengo por ahí una cartilla o un mural, entonces es evidencia, ¿no? O si no, si de repente pones en tu periódico mural alguna información relacionada con la prevención del COVID-19, entonces eso de repente le tomas una foto y lo tienes como evidencia, ¿ya? ¿Qué más, Roberto? También debo indicarle a los trabajadores y debo sensibilizarlos y hacer que tomen conciencia sobre la importancia del lavado de manos, ¿no? Y también del tema de la higiene respiratoria, ¿ya? Y esto de la higiene respiratoria va de la mano bastante con el tema de uso de mascarilla, ¿no? O mascarilla o respirador que es de uso obligatorio. Roberto, ¿y ahora cómo puedo hacer cómo puedo evidenciar que yo no tengo una mascarilla o un respirador a mis trabajadores? Para eso existe el cargo de entrega de los equipos de protección personal, muchachos. ¿Ya? ¿Qué más? Debo sensibilizarlo en el reporte temprano de síntomas. Y eso al comienzo es un poco complicado porque hay gente que tenía miedo de reportar. O sea, hay que hacer charlas. O sea, ustedes ven de repente, no charlas, sino de repente por mensaje de texto, ¿no? O sea, una cosa, si en caso tienes síntomas, comunicarte a tal anexo, ¿no? O ese es el número de la empresa, estás en tu casa, va a llamar que tienes algún síntoma. O sea, la idea es que ustedes sean conscientes y que ustedes mismos comuniquen. O sea, no sé, se me sube la temperatura, Roberto, pierdo el gusto, pierdo el olfato, comunico en automáticamente comunico a mi jefe de área o al área o al tópico o a recursos humanos tengo que comunicar a alguien. O sea, el tema de comunicación debe haber un flujo en cada empresa, ¿no? Ocurre una emergencia, ¿a quién comunico? Entonces, de acuerdo a ese flujo de comunicación interno que hay en cada empresa, se debe proceder a hacer la comunicación. Pero yo al trabajador debo sensibilizarlo de que él debe reportar de manera temprana algún síntoma, ¿no? Ahora, Roberto, facilitar medios para responder inquietudes. Para eso se recomienda a veces, muchachos, que de repente los médicos y la enfermera o el que haga la veces, de repente manejan un anexo, ¿no? Un anexo o de repente por ahí un número celular, ¿no? Entonces, cualquier consulta, puedes llamar a cualquiera de los médicos, ¿no? O a la enfermera o al que haga el servicio de salud ocupacional. De repente has hecho convenio con alguna clínica, entonces, de repente, ver la forma de cómo ellos puedan puedan hacer consultas, ¿no? Y estas consultas sean resueltas, ¿no? ¿Qué más? Chats, la educación permanente. O sea, hay que hacer capacitaciones. Puede ser una capacitación, o si no puedo capacitar, hago mi charla de 5 minutos. O sea, ya hago que también que se involucren los jefes de área, ¿no? Pues eso es bien claro. Educar permanentemente en medidas preventivas. Acá tienes que hablar del tema de los 7 lineamientos, el tema de la distancia, el tema del uso de mascarillas, el lente, la desinfección de manos, o sea, todas esas cosas hay que agarrar y hay que capacitar a los trabajadores. No necesariamente no va a ir un especialista, un médico, ¿no? Entonces hablamos del uso de mascarillas, el tema de desinfección, distancia, realmente eso lo pone el mismo jefe de área, o sea, no hay que ser tan técnico ese tema, ¿no? Ahora, importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. A veces eso fue el comienzo, ¿no? Hay gente que a veces se intimidaba, ¿no? Pensaba que ya pasó el COVID, entonces de repente la gente me va a rechazar. O de repente la gente te señala, ¿no? Dice, oh, ve, esa persona tuvo COVID-19, ¿no? Entonces, si a mí me señalan, mucho, como que yo me apeno, ¿no? O algunos personas dicen, no, a manera de burla, ¿no? Esa persona ya es inmortal porque ya tuvo el COVID-19, ¿no? Entonces, esa forma de cómo nosotros estigmatizamos a las personas que ya fueron positivos, ¿no? Entonces, eso hay que ver la forma, hay que capacitar, ¿sí? ¿No? Los trabajadores, ¿no? Que no haga un tema de hostigamiento a las personas que ya tuvieron COVID-19, también esas cosas. Aquí está básicamente las medidas preventivas de aplicación colectiva. Número uno, básicamente dice que hay que tener ambientes ventilados, y con renovación cíclica de aire, ¿no? De repente yo puedo agarrar, si trabajo en una oficina, lo que hago es abro las puertas, abro las ventanas y por ahí circula el aire, no hay problema. Lo que sí no recomiendan mucho es el tema, muchachos, de que haya un tema así de aire acondicionado, ¿no? No está,
estaba buscando la información, pero ahí dicen que no es recomendable encender el aire acondicionado. Ahora, y aquí nos hablan ya del distanciamiento social mínimo, ¿no? Dice distanciamiento mínimo desde 1.5 metros y uso de mascarilla o respirador de manera obligatoria. ¿Qué más dice? Ah, diferencia, muchachos, que los médicos y o sea, todo personal de salud dice que debe utilizar las N95 o sus similares, que la KN95 o la FFP2 de norma europea. ¿Ya? Pero ojo que esos respiradores que les he comentado ahorita, centro de trabajo, Roberto, con espacios comunes deben mantener el distanciamiento de 1 metro. En caso, miren, en caso de comedores, 2 metros por el uso o sea, en el comedor va a ser 2 metros. ¿Por qué? Porque justamente yo a la hora de ingerir mis alimentos me voy a sacar la mascarilla. Entonces, hay la norma técnica, la RM900 me indica que máximo debe ser pero como mínimo 2 metros. ¿Ah? Entonces, vemos acá, ¿no? Entonces, yo me siento, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Yo me siento de aquí a acá, entonces debe haber una distancia de 2 metros. Ahora, también tú puedes evaluar, yo he visto en algunos lados que agarran y, por ejemplo, acá le ponen una mampara, ¿no? Una barra acrílica, otros le ponen, la encapsulan bien bonito, ¿no? Entonces, en esos casos, de repente puede ser, de repente 1 metro, pero hay que ver, o sea, si voy a poner una mampara acrílica, pucha, le voy a dar más chamba al personal de limpieza, ¿no? Ni bien termina de comer alguien, el de limpieza tiene que ir corriendo a desinfectar, ¿no? O sea, eso también hay algunos casos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, caso de comedores, distancia mínima 2 metros, ¿no? Hay que sacarse la mascarilla para hacer para hacer la ingesta de los alimentos, ¿no? Acá está, ¿no? Dice uso de barreras para protección de trabajadores en atención al cliente y además la mascarilla, ¿no? Bueno, acá la imagen no yo, pero antes dice, hay que hacer una barrera acá. Bueno, acá sí le faltaría su respirador. Bueno, acá sí se me dio la foto, pero sería básicamente, esta sería la barra de protección, la barra física, que es una barra clínica. Y bueno, acá le faltaría el tema de la mascarilla, ¿no? Bueno, acá se me dio en la fotito. ¿Qué más, Roberto? El tema de la limpieza y desinfección del calzado antes de ingresar a las áreas comunes. ¿Qué es lo que hacen algunas empresas? Han puesto unas bandejas donde ahí le ponen solución de cloro y ahí uno agarra, pones, pasa sus pies y ya está desinfectado, ¿no? Es básicamente desinfección del calzado antes de ingresar a las áreas comunes, ¿no? Como algunos la conocen con el nombre de pediluvio, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Ah, como vamos a manejar, por ejemplo, en el área de tópico nosotros manejamos productos biológicos. Entonces ahora, si se dan cuenta, nosotros ya la mascarilla y por el contacto diario, o sea, el uso diario de la mascarilla quirúrgica o tu mascarilla comunitaria, igual va a tener contacto de repente con nuestras secreciones de nosotros, nuestra saliva, ¿no? Entonces, igual eso nosotros hay que agarrar esa mascarilla, de repente por ahí, agarrarla y colocarla en un tacho especial, ¿no? De hecho, que ya de repente residuos biológicos, ¿no? Entonces, hay que ver la forma de cómo nosotros debemos agarrar y esas mascarillas que nosotros utilizamos, ver la forma de cómo se hace una buena disposición final, ¿no? O sea, cómo va a ser con ese material contaminado biológico, ¿no? Entonces, eso también hay que ver, colocar algunos puntos donde yo agarre y me saque mi mascarilla y me cambie con otra nueva y esa mascarilla usada, ¿dónde lo coloco? Eso es lo que yo debo definir, dónde avanzar, dónde van esos puntos de acopio de las mascarillas usadas. O puntos de acopio, por ejemplo, si yo tengo un tópico, ¿no? De los guantes de látex, ¿no? O sea, todas esas cositas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ahora, esta norma nos indica, muchachos, que las reuniones o capacitaciones deben ser precisamente virtuales, ¿no? Y durante el estado de emergencia. Indica eso, ¿no? Siempre las reuniones tienen que ser, se recomienda precisamente que sean virtuales, ¿no? Usa ahí de repente el Zoom o otro aplicativo, el Meet, ¿no? Para hacer tus reuniones o capacitaciones, ¿no? Ahora dice, ¿no? Si ya, Roberto, no, la reunión tiene que ser presencial. O sea, si va a ser presencial, mínimo hay que respetar el 1.5 metros de distanciamiento y además tiene que ser uso de la mascarilla, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, si es una inducción de personal nuevo, sí, de cajón tiene que ser presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque justo estas inducciones, muchachos, son muy importantes, porque yo ahí al trabajador le voy a indicar todas las medidas de seguridad y también le voy a ver, le voy a indicar el, su función de trabajo, ¿ya? Entonces, en estos casos que yo voy a hacer inducción, por ejemplo, tengo que cumplir con los protocolos, ¿no? ¿Cuáles son esos protocolos, Roberto?
respetar la distancia de 1.5 metros y el uso de mascarilla. Listo, Roberto. Ah, ahora, mira, acá hay algo muy importante que nos dice también esta normativa, ¿no? Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar a los trabajadores o clientes está permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. Y eso, bueno, salió a raíz, ¿por qué? Porque salieron varios, personas que empezaron a agarrar y a vender estas cabinas de desinfección. Normalmente en los centros comerciales había estas cabinas, ¿no? Tú para entrar, entrabas y tenías que desinfectarte por esa cabina, ¿no? Entonces al final se hizo los análisis, los estudios y vimos que este producto químico que te rocian en el cuerpo en algunas personas puede ser alguna afección de alergia, ¿no? Entonces dijeron la RM dijo, no son una cosa, la 972 que es del MINSA dijo, no son una cosa ya, las cabinas de desinfección quedan anuladas. ¿Qué más, Roberto? Ah, y acá también hay algunas medidas de prevención, ¿no? Justamente para las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna, ¿no? Dice, ¿no? En el caso de mujeres gestantes, dice que se recomienda no diferir el descanso prenatal correspondiente por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Básicamente, si las mujeres se agarraban y esperaban de repente una semana antes de dar a luz y cogían sus son 3 meses y aparte de ahí colgaban un mes más de vacaciones y iban 4 meses, ¿no? Entonces, no, acá en la casa dice que hay que hacer tu descanso el prenatal y el postnatal, ¿no? O sea, irte en tu fecha de que te dan tu fecha de posible parto, entonces te vas 15 días antes y regresas aquí, perdón, te vas 45 días antes y regresas 45 días después. Esa es la forma de que se debe ver el tema lo que es el pre y el postnatal, ¿no? Ahora, Roberto, mujeres gestantes y mujeres de lactancia, que dice, no, de preferencia justo en estos casos dice que debe realizar trabajos remotos, ¿ya? Si es una mujer gestante y mujer que da lactancia materna, de preferencia deben ser ojo, de preferencia deben ser trabajo remoto. En caso no sea posible, se deberá estar ubicadas en áreas de exposición, no deberán estar ubicadas, o sea, no deberán estar ubicadas en áreas de exposición al público, ¿no? En lo preferente, o sea, que no estén expuestas al público. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos indica acá. Roberto, medidas de protección personal, Roberto. Ah, dice, ¿no? Número uno, que, o sea, tú como empleador, o sea, debes asegurar que haya un stock, ¿no? O sea, que estos EPPs, eh, tener stock disponible, ¿no? Porque eso nosotros agarramos una cosa, ya yo le voy a comprar mascarilla, ya, y cuando voy al almacén no hay ni una mascarilla. Entonces yo te voy a asegurar que hay un stock de estas mascarillas. Dice, se establece, ¿qué más? Como mínimo las medidas recomendadas por los organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para la exposición al SARS-CoV-2. Y a eso lo vamos a ver más adelante. Hay un anexo donde nos indica, de acuerdo al nivel de riesgo, qué tipo de PP voy a utilizar. Y acá hay algo también muy interesante. Dice, el empleador implementa las medidas para su uso correcto y obligatorio en coordinación y según lo determine el profesional de salud. Claro, o sea, aquí básicamente es más, hay que capacitarlos, ¿no? De cómo la forma correcta de colocarse la mascarilla, de repente, cada qué tiempo hay que cambiarla, si uso mascarilla comunitaria, y bueno, cada qué tiempo hay que hacer los lavados, si uso la KN95, bueno, también tiene un periodo de vida, o sea, todas esas cosas tienen que explicar al trabajador, ¿no? Ah, y siempre todo esto, bueno, cumpliendo con los principios de la ley de seguridad en el trabajo, ¿no? Bueno, no, va al caso, pero ahí tenemos algo de, si no me equivoco, 7 principios. Es todo un tema, ya imagino que también lo habrá visto con el ingeniero, pues, Julio Caballero, los principios de la ley de seguridad en el trabajo, porque si hablamos de los principios nos vamos a demorar casi como media hora mínimo explicando, ¿no? Ahora, ¿se acuerda que le comenté hace un momento, ¿no? Que los respiradores, los N95, las KN95 y los FFP2, que son esta norma europea, esos respiradores son de uso exclusivo de quién, Roberto, de los trabajadores de salud. ¿Quiénes son, Roberto? Los de riesgo alto y los de riesgo muy alto. Acá está, ¿ven? Estos respiradores de N95, las FFP2 y las KN95, ¿quién lo van a usar, Roberto? Los trabajadores de salud y que son de riesgo alto y muy alto. Listo, Roberto. Y acá hay un modelo, ¿no? Una mascarilla, la N95, ¿ya? Para agentes biológicos. Bueno, y esto acá maneja algunos estándares, ¿no? Algunos estándares mínimos de protección respiratoria, ¿no? De acuerdo con el nivel de riesgo de los... Bueno, claro, de acuerdo al nivel de riesgo,
se le va a indicar qué tipo de PPE, ¿no? En algunos casos le van a decir que utilice el respirador, otros mascarilla comunitaria, lentes, careta, guantes, botas, mandil, o sea, todo eso va a depender del nivel de riesgo. Igual, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante en el anexo justamente donde nos habla del tema de los EPPs, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya estamos en el lineamiento número 7, muchachos. Acá dice, ¿no? Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este lineamiento, Roberto? Dice que, ¿no? Que durante la emergencia sanitaria, el empleador realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente, ¿ya? Vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. Entonces dice, no, la vigilancia de la salud de los trabajadores es una práctica necesaria ante el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 y se debe realizar en forma permanente durante el tiempo que establezca el Ministerio de Salud. Claro, entonces hay que hacer una vigilancia permanente y perenne sobre el tema de la salud de los trabajadores relacionados al tema del COVID-19, ¿no? O de las personas que están expuestas al tema del SARS-CoV-2. Ahora dice, como actividad de vigilancia se controlará la temperatura corporal en todos los trabajadores al momento de ingresar, muchachos, a la área de trabajo, dice, ¿no? O a las instalaciones, con la aprobación del personal de salud, ¿no? Que realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ojo, cualquier persona no puede hacer el tema de la toma de temperatura. Normalmente se estila hacer una capacitación, ¿no? Normalmente, por ejemplo, donde yo laboro que hemos hecho, bueno, el médico pues, ha agarrado y ha capacitado, bueno, unas 10 personas, que son las personas que están en los puntos de ingreso, y son personas que están haciendo la rotación, ¿no? Básicamente son personal de vigilancia. Entonces le ha hecho una capacitación, les ha explicado cómo se calibra el termómetro, cada qué tipo hay que cambiarlo, el tema de las pilas, y le explicó la forma correcta de cómo debe medirse la temperatura. Igual todo eso, lo que el doctor le explicó, quedó asentado en un registro de capacitación. ¿Por qué? Porque hay que mostrar evidencias. Y aquí está hubo un tema, ¿no? Justo decían, no, Roberto, en lo que me pasó en planta, ¿no? No, ingeniero, no quiero que me tome la temperatura en la frente porque me va a matar mis neuronas según los rayos X. Quiero que me lo tome en la mano o en la muñeca. Sí, pero ya la normativa ahora también es clara. Y yo al comienzo tuve algunos problemas, le digo, pero para, le digo, acá está la normativa y justamente lo que vamos a leer ahorita, ¿no? La toma de temperatura corporal debe darse, ya nuevamente repite, Robert, al ingreso al centro de trabajo. Dice, por un personal capacitado, justamente lo que hablaba hace un momento, el personal de salud de la empresa debe capacitar a las personas que hacen la toma de temperatura. Y acá está lo interesante, lo cual debe ser tomado en la zona frontal o temporal de cada trabajador, Roberto. Entonces, en la frentecita, Roberto. ¿Ya? Ya la toma es clara, se toma en la cabeza, sí o sí. Y ya no dice acá la zona específica, zona frontal o temporal de cada trabajador. Listo. Nada que la manito, nada. Pero igual creo que los centros comerciales te toman la temperatura en la mano, ¿no? Y creo que no es muy eficaz eso ahí, ¿no? Por eso, ¿no? Se indicará la evaluación médica de síntomas del COVID-19 a todo trabajador que presente temperatura mayor a 37,5 o con síntomas respiratorios. Dice, deberá retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario, ¿no? Y debe gestionar el tratamiento y seguimiento correspondiente. Claro, no sé, acá si hay un tema ahí de temperatura que de frente enviarlo a su casa, ¿no? Que haga su aislamiento domiciliario y de repente por ahí el médico le da obviamente algunos medicamentos de repente, ¿no? Para que haga su tratamiento dentro de casa, ¿no? Ah, y acá hay otro punto interesante, dice, ¿no? La vigilancia de exposición a otros factores de riesgo, como cuáles, Roberto, los de tipo ergonómico. Pero no solo temas ergonómicos, también, Roberto, tema psicosocial, ¿no? Condiciones de empleo, pucha, decía, oh, Roberto, de repente me botan del trabajo, entonces uno está, ya está casi psicosea, ¿no? Carga mental, de repente tu jefe mucho ataca, te sugestiona, o no sé, como dije hace un momento, ¿no? Eh, Carga de trabajo, ¿no? Como dije hace un momento, hay gente que es grupo de riesgo, no podía trabajar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ya que el que está sano que trabaje, o el más chivolo que trabaje, ¿no? Entonces hay una carga de trabajo. También un tema de doble presencia, ¿no? Hay gente, pucha, que de repente físicamente están acá, pero mentalmente, ¿dónde están, no? Están empezando en la casa, están empezando, bueno, en ese familiar que falleció por COVID-19. Entonces hay un tema de doble presencia, ¿no? Como dije nuevamente, físicamente están acá, pero mentalmente, ¿dónde estarán? Ese es el tema. Y eso también yo tener en cuenta, o sea, yo debo agarrar y hacer unos análisis o monitoreos del tema psicosocial y el tema
Eso es lo que me pide ahorita la normativa. Bueno, y yo le digo acá porque eso fue lo que nos pidieron justamente cuando nos hizo la comparecencia de Sunafin, ¿no? Es una cosa, quiero ver tu monitoreo ergonómico con respecto al COVID-19 y tu monitoreo psicosocial con respecto al COVID-19. Eso fue lo que nos pidió y pucha, tuvimos que agarrar y traer a unos especialistas y ellos evaluaron los puestos y eso fue, nosotros agarramos y eso se lo presentamos al personal de Sunafil, ¿no? Y sé qué más, ¿no? Aparte del psicosocial ergonómico u otro que genere como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia de COVID-19, para ello se establecen las medidas. Claro, o sea, no es solo agarrar muchachos y agarrar, ya, hago mi monitoreo, por ejemplo, hago mi monitoreo de ruido, ya, muy bien, y ahí no, y ahí no me queda, ¿no? No, de repente, no, en ese caso hay que analizar, hay que revisar el informe de monitoreo de ruido, ver en qué puntos estoy por encima del límite máximo posible, que son 85 decibeles, por ejemplo. Entonces, tengo que analizar dónde hay esas zonas de ruido elevado. También tengo que agarrar y revisar las partes de conclusiones y recomendaciones. Si hay alguna recomendación, la tengo que implementar. O sea, no es solo agarrar, ya hice el monitoreo, veo el informe, lo agarro y lo guardo y lo archivo por un año. No, no. Ese informe de monitoreo hay que trabajarlo. Y acá es bien claro, ¿no? O sea, una vez que tú haces tu monitoreo o exposición, para ello se establecen las medidas preventivas y correctivas que correspondan según lo determine el Servicio de Seguridad Nacional del Trabajo. Y acá hay otro punto que también, que también nos pide, ¿no? El plan de salud mental, ¿no? Para conservar un adecuado clima laboral que favorezca la implementación del presente documento técnico. O sea, ya nos metieron el tema del plan de salud mental. Hay que hacer un plan de salud mental. ¿Qué más dice, no? Durante la emergencia sanitaria y para garantizar la vigilancia epidemiológica del trabajador en el contexto del COVID-19, los empleados que realicen tamizaje para la infección de SARS-CoV-2 en sus trabajadores. Y esa parte, ¿no? O sea, como dije en su momento, hay empresas que manejan tópicos, ¿no? Y esa medicina, entre otros, son insumos directamente adquiridos por ellos y deben notificar. O sea, nosotros, si tú manejas un tópico y manejas medicamentos, se tiene que notificar al sector salud, ¿no? De tu jurisdicción. O sea, puede ser una DIRS, una DISA, una direza, una jereza, ¿no? Tal vez, según corresponda, tú le debes comunicar a los que manejas estos tipos de medicamentos, ¿no? Y estos casos siempre se dice que se tiene que comunicar siempre al SISCOVID, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, dice el personal de seguridad y salud en el trabajo es responsable de hacer el seguimiento clínico remoto y a los pacientes sospechosos, ¿no? Confirmados, lo que hablamos hace un momento, ¿no? En el elemento 2. ¿Y cómo hago ese seguimiento, Roberto? Voy a utilizar el famoso la ficha 300, ¿no? Y siempre, bueno, tienes que ver, los médicos ocupacionales o el que haga a veces de profesionales de salud, tienen que solicitar de repente un acceso para que ingrese al SISCOVID, ¿no? Y eso no me lo pido, de repente lo pido al DIRS, a la DISA, DIRESA o GERESA, ¿no? Dice, ¿no? El aislamiento de casos sospechosos o confirmados para la COVID-19 será por un máximo de 14 días, ¿no? Dice, pudiendo extender, claro, es 14 días, ¿no? Pero eso también va a depender de la evaluación del médico, ¿no? Dice, pudiendo extenderse excepcionalmente de acuerdo a la evaluación médica, debidamente certificada, ¿no? El STR o certificado médico del Colegio Médico de Perú, ¿no? ¿Qué más, Roberto? Durante la emergencia sanitaria y con fines de garantizar el seguimiento de contactos, estas podrán ser realizadas por el personal de salud, ¿no? De trabajo o las IAFAS o la EPS, ¿no? O sea, como veo hace un momento, hay por ejemplo, los que trabajamos para empresas, manejamos lo que es el tema de salud, ¿no? Entonces, si yo tengo un tema así de sanitaria, con hacer un tema así de tratamiento, me iría de salud, ¿no? O en algunos casos, si manejo alguna EPS, me voy a mi EPS a la clínica, ¿no? O en algunos casos, de repente me voy al MINSA. O sea, todo va a corresponder de acuerdo a tu jurisdicción donde tú vives, ¿no? O dónde está la empresa también. Dice, ¿no? O sea, si yo hago una alta de un trabajador sospechoso confirmado por COVID-19, debe hacerse nuevamente, dice, la alta mediante el formato 300 del SIS-COVID-19. Ahora, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Dice Roberto, ya terminamos de ver los 7 lineamientos que nos habla la RM972. Ahora vamos a ver cuáles son esas consideraciones para el regreso e reincorporación al trabajo. ¿Ya? Roberto, ¿y qué es el regreso al trabajo? El regreso al trabajo, muchachos, es lo siguiente, ¿no? Se establece el proceso se establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social, en cuarentena social y no presentaron sintomatología COVID-19, ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados de COVID-19. Estos casos de regreso es automático, o sea,
Si estoy negativo y no tengo contacto, ni soy caso con sospechoso ni confirmado, en estos casos yo se va a llamar regreso al trabajo y el regreso en estos casos es de manera automática. ¿Ya? Entonces, ahí, este es bueno, ¿no? Pero igual, vas a regresar, pero siempre prueba evaluación del médico ocupacional. Pero eso sería, en este caso, se llamaría regreso al trabajo. ¿Ya? Ahora, así también como hablamos del tema de regreso, muchachos, también vamos a agarrar y vamos a hablar de la reincorporación al trabajo, que es lo siguiente, ¿no? Para considerar reincorporación al trabajo hay que ver lo siguiente, lo vimos en su momento, se tiene que dar el alta mediante la ficha 300. Entonces, alta primero del IAFAS, de la EPS, del Ministerio de Salud o del médico tratante. O sea, tiene que haber esta alta para hablar de reincorporación al trabajo. Dice, luego de haber tenido un diagnóstico de caso sospechoso, probable o confirmado, o haber sido contacto directo de un caso cumplido o elementos respectivos. O sea, si yo cumplo con esto, tengo que mostrar estos documentos que indiquen que ya yo tengo la alta de mi médico o de acuerdo a las instituciones a donde yo me he ido, ¿no? Al MINSA, a Salud, al PS, Ministerio de Salud, médico tratante, ¿ya? Hay que tener las siguientes consideraciones, ¿no? Si soy un paciente asintomático con diagnóstico probable de COVID-19, el alta se dará 14 días después de la prueba confirmatoria positiva. No se requiere, a lo que hablamos en su momento, ¿no? No se requiere prueba molecular para emitir la alta del paciente. No, no, ya, o sea, los 14 días y el médico lo evalúa y declara que sí, y ya se puede reincorporar. Ojo, son pacientes asintomáticos con diagnóstico probable de la COVID-19, muchachos. ¿Ya? Ahora, Roberto, en el punto número 2, pacientes con diagnóstico confirmado del COVID-19 que presentan síntomas, ¿ya? Ojo, que hablamos de asintomáticos, pero ahora acá estamos hablando de que presentan síntomas. El alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Se puede tener en cuenta que este periodo puede extenderse según la evaluación del médico tratante. Claro, si le acuerdo a la evaluación del médico, este periodo se puede tener de repente hasta un mes, ¿no? Entonces, estos son, número uno, hablamos de los asintomáticos. Número dos, hablamos con diagnóstico confirmado COVID que presentan síntomas. Ahora, pacientes moderados o graves, o sea, o ya gente que está hospitalizada, ¿no? Con diagnóstico confirmado, ¿no? El alta lo establece, aquí el alta lo establece el médico tratante. ¿Por qué? Porque ellos están hospitalizados, ¿no? Y su recuperación se realizará de acuerdo con la evaluación realizada por el área de seguridad del trabajo, ¿no? Y de acuerdo a las normas vigentes. Dice Roberto, pacientes sintomáticos sin prueba confirmatoria. El alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Sí, eso no hay nada confirmado, no tema síntomas, ¿no? Nuevamente acá repetimos, dice, no, mi personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado actual. Claro, ojo que, o sea, no es que pasa todo 10 veces, no, todo esto del 1 al 4 tiene que hacer una evaluación médica, ¿no? Dice, el personal que se incorpora a su trabajo es evaluado con fin de determinar su estado de salud actual, ¿no? Y al reinicio de sus labores, esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para el COVID-19. Claro, nuevamente esto lo voy a repetir por un montón, ¿no? O sea, para dar de alta no es necesario hacer una prueba molecular. Roberto, yo, por ejemplo, en mi empresa hay gente que ha sido en cuarentena, pero hay gente que ha hecho trabajos en altura, hay gente que manejaba máquinas de alto riesgo, hay gente que no sé, que hacía unos trabajos bien complicados, o trabajos de alto riesgo, o sea, trabajaba con productos químicos, trabajo en caliente, espacio confinado, o sea, era un trabajo como que ya perdieron esa práctica, ¿no? De hacer el trabajo de alto riesgo. ¿Qué en ese caso qué hago, Roberto? Para eso hay consideraciones para el regreso, para la revisión y reforzamiento. Mira, amiga, consideraciones para la revisión y reforzamiento de capacidades a trabajadores en procedimiento de trabajo con riesgo crítico según el puesto de trabajo. Ajá, muy bien. Entonces, ¿no? Número uno, dice puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa de daño al trabajador. Por ejemplo, son las actividades de alto riesgo. Por ejemplo, trabajos en altura, en caliente, espacio confinado, ¿no? Y esta gente a veces por haber estado en cuarentena, ¿qué es lo que puede pasar? Como consecuencia de haber dejado de laborar por la cuarentena, claro, o sea, simplemente se pueden haber olvidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, Roberto? Dice que el empleador deberá brindar la revisión o actualización o reforzar. O sea, en pocas palabras, tengo que hacerle una reinducción del puesto de trabajo. O sea, nuevamente tengo que explicarle, nuevamente algunas cosas que de repente por ahí, de repente ha pasado 2, 3 meses y ya se han olvidado. Entonces, nuevamente hay que hacer una reinducción. Ahora, Roberto, ¿cómo puede ser esta reinducción? Bueno, puede ser de manera presencial o virtual. O sea, todo va a depender de acuerdo a cómo tú lo has establecido, ¿no? O mejor te parezca. Entonces, yo también recomendaría que sea de manera virtual, porque de repente, o sea, no se hayan olvidado todo, sino lo que voy a hacer un refrescamiento de las actividades que yo realizaba. Y en este caso dice que aplica tanto para los trabajadores que hacen regreso o para los que hacen reincorporación. ¿Ya? Para ellos dos aplica. Dice, ¿no?
Nuevamente, ¿no? Consideraciones para el regreso o recuperación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, muchachos. Recordemos, ¿cuáles son estas personas? Roberto, mayores de 65, con índice de masa corporal de 40, diabetes, el tema, enfermedades del corazón, ¿no? Entonces, esas personas, ¿cómo, Roberto, si, cómo le doy o sea, cómo le doy de alta a ellos, ¿no? Tengo que tener en cuenta varios puntos. Y acá la norma es bien clara, dice, ¿no? La información clínica, antecedentes o informes médicos, data médica, debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de salud de los trabajadores. Ya, o sea, estas personas son personas de grupo de riesgo, ¿no? ¿Qué más debe hacer el médico ocupacional? Dice, o el profesional de salud, dice, ¿no? La valoración precisará el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador. O sea, hay que hacerle un seguimiento, hay que analizarlo, hay que evaluarlo a estas personas. ¿Por qué? Porque son personas de grupo de riesgo. ¿Y para qué, Roberto? Dice, esto me va a ayudar bastante para, de repente, para que este trabajador, que va a ser un tema de regreso de recuperación, ver la forma de analizar, de evaluar y de repente ver, ¿no? Que este trabajador haga un trabajo remoto, presencial o presencial. Igual, si es un trabajo remoto, si es presencial, hay que dar las condiciones. O si va a ser un trabajo presencial, también hay que dar las condiciones de trabajo, distanciamiento, todo. Y de repente tenerlo, o sea, no tenerlo contacto con muchas personas. ¿Ah? Ojo, ¿por qué? ¿Y por qué, Roberto? Pues son personas con factores de riesgo. Nuevamente repito, pues personas mayores de 65 años, los índices de masa corporal de 40, personas diabéticas, personas con temas de enfermedad pulmonar, las personas que sufren del corazón. Entonces, esta gente hay que tener en cuenta, ¿no? Y acá está justamente lo que le salía. ¿Quiénes son estas personas del grupo de riesgo, Roberto? Las que tienen enfermedades cardiovasculares, mayores de 65, cáncer, Roberto, diabetes, enfermedades pulmonares, hipertensión, el tema de obesidad, otros estados de inmunosupresión y otros que establezca la autoridad sanitaria. ¿Qué más es cierto? Las personas que se encuentran en este grupo de riesgo, o sea, que se encuentran aquí, de cajón, ellos tienen que realizar trabajo remoto, ¿ya? Estas personas que si yo me encuentro con uno de estos casos, yo debo realizar, muchachos, trabajo remoto. Ay, acá hay unos puntos muy interesantes. Dice, los trabajadores con algún factor de riesgo, cuyas labores sean de alto o muy alto riesgo, o sea, hay gente que está, y no, entonces, ¿quiénes son estos? Los de alto, muy alto riesgo son los médicos, ¿no? O los profesionales de salud, ¿no? Que están donde las papas queman, o sea, están en los hospitales, están en la línea de mando ahí, ¿no? Dicen, o sea, si estas personas que son aparte, que son grupo de riesgo y su puesto de trabajo es alto, muy alto, dicen, deben ellos que soliciten regresar, recorporarse, deben pasar de una evaluación individualizada, ¿no? Una evaluación individual por el médico ocupacional de la empresa, ¿no? Luego del cual el trabajador firmará un acta en la que se deja constancia de haber recibido todos los riesgos que implica su regreso o reincorporación. Claro, yo debo de darle el mensaje, debo darle la información a esta persona que es de riesgo y aparte que es persona de grupo de riesgo, es persona que su nivel de riesgo de exposición es alto y muy alto. ¿Ya? Acá hay otro punto, dice, en el caso de trabajadores que se encuentran en estado de gestación o presentan alguna intercurrencia durante el embarazo, el médico ocupacional determinará si puede permanecer o no en el trabajo. O sea, si el embarazo se complica, entonces el médico tiene que tomar la decisión de decir una cosa, vas a tu casa a hacer tu caso médico o tu cuarentena, ¿no? Aquellos trabajadores con factores de riesgo que hayan superado el COVID-19 y deseen reanudar sus actividades podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección e higiene descritas en el presente documento siempre y cuando el médico a cargo de vigilancia de salud de los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información. Claro, o sea, el médico confusional tiene que hacer la evaluación y dar la indicación, ¿no? Para que esta persona pueda laborar nuevamente. Algunas disposiciones complementarias, ya estamos terminando, muchachos. Lo tratando de ser lo más resumido posible porque es bien amplio este tema. Entonces, Roberto, disposiciones complementarias. El empleador es responsable de lo siguiente, ¿no? Los empleadores deben implementar, bueno, de cajón, los empleadores deben implementar todo el tema del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. O sea, todo lo que hemos visto, los lineamientos y las cuatro consideraciones se deben implementar. Ahora, las evaluaciones médico-ocupacionales, o sea, los EMO, se tienen que seguir cumpliendo con todos los protocolos, ¿no? Y las medidas estrictas. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, donde yo laboro, ya estamos enviando a la clínica para que hagan los exámenes médicos de ingreso. ¿Por qué? Porque yo necesito saber en qué estado se encuentra el personal nuevo. ¿Ya?
¿Qué más dice acá? Ah, dice, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, los empleadores que no cuenten con el servicio de seguridad. Ah, bueno, acá hay un tema muy que ayudó bastante, porque hay unas empresas que no querían contratar al área de seguridad en el trabajo, dice, ¿no? O contratar los servicios de repente de algún consultor, y acá le dio la solución, dice, ¿no? Ojo, que dice bien, es bien clara, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, ojo, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, los empleadores que no cuenten con servicios de seguridad del trabajo o vigilancia de la salud de los trabajadores o no han implementado nada, deben aplicar como mínimo el anexo uno. Eso básicamente es el tema no, ya acá dice una cosa, ya no implementa la ley, sino cumple con lo mínimo, con lo que pide la RM, y te va a dar ahí alguna solución. Y esa solución no la voy a ver en el anexo número uno. Tú como empleador de repente, tú decir, no, los lineamientos que ha puesto la RM 902 para mí no son muy básicos. Yo voy a ser más drástico, voy a implementar cosas mejores, no hay problema. La norma no te contradice. Y es bien claro, dice acá, los empleadores podrán establecer mayores medidas de prevención con relación a las características de la actividad económica. Claro, o sea, como ustedes saben, ya han salido algunos protocolos, ¿no? Protocolos sectoriales, ¿no? Y acá dice bien claro, ¿no? Como dije hace un momento, hay protocolos sectoriales, ¿no? Los empleadores pueden emplear en adición a otros lineamientos específicos para la COVID-19 de acuerdo a su sector económico. Y acá también, ¿no? Hemos visto hace un momento, ¿no? El Servicio de Seguridad en el Trabajo o el personal de salud de la empresa es responsable de realizar el seguimiento y gestionar la notificación de trabajador positivo a la entidad de salud correspondiente. Claro, lo que hablamos en un momento de la ficha de la F300, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, los empleadores que se encuentren operando remotamente ojo, los empleadores que se encuentren operando remotamente deben establecer actividades de vigilancia y monitoreo de salud integral de sus trabajadores, ¿no? Con el fin de contribuir con la disminución del riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Claro, o sea, no hay que, no, dice, no, no, yo ya lo envié a su casa, ya le di una ficha, todo para que no se contagie, pero igual esa persona no es que esté en su casa todo el día, ¿no? Igual necesita salir a la calle, comprar algo, o sea, comprar obviamente su comida para la semana, o de repente ahí hacer el mercado, ¿no? Igual se va a poner, igual yo debo agarrar y debo tener algunas cosas, ¿no? Dice, ¿no? Número uno, y acá me indica, debo establecer una comunicación constante. ¿Por qué? Con la gente, o sea, con la gente que hace trabajo remoto, hacer comunicación constante. Si son casos positivos, hay que monitorearlos. También hay que comunicarnos con ellos a ver si necesitan algún apoyo. Generar espacios de reencuentro de laboral virtuales. De repente hacer ahí una reunión cada fin de mes o cada 2 semanas, una reunión de grupal de compañeros, ¿no? Y siempre, muchachos, mandar correos sobre el tema, educarlos permanentemente sobre las medidas preventivas, ¿no? Reiterarles cómo es el lavado de manos, reiterarles cómo es el uso de mascarilla y la disposición final de la mascarilla, el tema de la distancia, el tema del aforo, el tema de los horarios, todos esos puntos hay que indicarles, ¿no? Justamente en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué acciones se tomarán al iniciar las actividades, ¿no? Si de repente son personas de riesgo, entonces ver cómo la forma como ellos se van a ir reincorporando de manera gradual a la empresa, ¿no? Ahora, Roberto, acá está justamente el correo, no me había equivocado, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Roberto? Número uno, el área de seguridad del trabajo o el que haga de servicio de seguridad del trabajo, que es lo que hace Roberto, elabora el plan según lo establecido en la RM 972 del 2020. Seguidamente, ¿qué es lo que pasa, Roberto? Ahí, aquí pasa por las manos de quién, del comité de seguridad o el supervisor de seguridad del trabajo. Esos son los que aprueban. Una vez que ya está aprobado, Roberto, el plan, ¿qué es lo que haces? Siguiente fase, siguiente punto, enviar el plan al correo de empresas@minsa.gov.p. Listo, Roberto. Y esto justamente es el anexo número uno, ¿no? Que te indica esa nueva cosa, Roberto, yo soy una empresa tipo uno, tengo de 5 a 4 a 20 trabajadores que hago. ¿Qué te corresponde? Por ejemplo, si de 5 a 20 me corresponde, bueno, es responsable de cajón el empleador, ¿no? Y acá me indica, ¿no? Tú ya vas viendo acá, ¿no? Por ejemplo, si soy tipo 6, ¿no? Si tengo más de 500 trabajadores que me corresponde, responsable es el empleador y debo tener una enfermera y debo tener un médico ocupacional. O sea, ya la norma acá es bien clara, ¿no? Bueno, esto de caso lo voy a dejar para leer, que son los tipos de
el tipo uno, lo que está acá, ¿no? Tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Cada tipo que significa, ¿no? Y acá está, ¿no? Tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. Esto lo voy a dejar acá para que usted lo lea. Igual, acá también ya nos indican los tipos de EPPs que van a utilizar para el tema del riesgo de exposición al COVID-19. Y acá, de acuerdo al tipo de riesgo, si soy riesgo bajo, qué me corresponde? Si soy riesgo mediano, ¿qué me corresponde? Riesgo alto y riesgo muy alto, ¿qué es lo que me corresponde, no? Por ejemplo, si soy riesgo bajo, me corresponde una mascarilla quirúrgica o una mascarilla comunitaria, ¿no? Y acá la ley es muy clara, ¿no? Si tengo este caso obligatorio, ¿no? Si soy riesgo muy alto, me corresponde la N95, una careta, lentes, guantes, mandil y botas, ¿no? Si o sea, todo va a depender del tipo de nivel de riesgo de la exposición, ¿no? Y aquí está justamente el listado de chequeo, ¿no? Mediante este listado de chequeo yo voy a agarrar y voy a verificar, ¿no? Cómo voy dando cumplimiento a todos los lineamientos del tema del COVID, de este plan, ¿no? Acá está el anexo 5, o sea, acá están los puntos que yo debo tener en cuenta a la hora de establecer mi plan. ¿Ya? Este es para el anexo 5, para justamente para las empresas de más de 5 trabajadores. Ya, Roberto, yo tengo de 1 a 4, acá está, pues. Haces esto de acá y con eso tú ya das cumplimiento al plan. O sea, o sea, acá hay el anexo del listado de chequeo para las empresas de 1 a 4. Y eso sería todo. Bueno, lo he tratado de hacer lo más resumido posible. Así, mi muchachos, también de aquí a 2 semanas ya estamos iniciando con los diplomados de seguridad en el trabajo, el diplomado SOMA, en el cual vamos a ver temas muy importantes, ¿no? Vamos a ver justamente un módulo de 4 sesiones de la ley de seguridad en el trabajo, vamos a ver 3 módulos justamente de este tema, ¿no? Este tema que hemos hablado ahí lo hacemos en 3 sesiones, ¿no? O sea, ya les explico cosas reales, cosas que he pasado, también les muestro cómo yo he afrontado las inspecciones de SUNAFIL, ¿no? O sea, cosas bien interesantes. Bueno, eso sería todo, muchachos. Espero que les haya gustado la exposición y nos vemos de repente más adelante en el diplomado o de repente en algún seminario. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias.